¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. Estoy aquí con un buen amigo que es la segunda vez que viene al programa, Aldo Farías. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, Robert? Muy bien, ¿y tú? También emocionado porque te diste la vuelta, güey. Me mandaste mensaje antier que ibas a andar aquí en Monterrey. Sí. Pues claro que he puesto para la segunda parte del podcast que grabamos hace como un año, güey. Y hace poco menos de un año que lo grabamos, el anterior, el primer creativo. ¿Cómo andas, güey? ¿Qué andas haciendo aquí? Vine a conducir el evento de la presentación de los Tigres. ¿Viniste de la presentación del uniforme? Me invitaron a conducir la presentación del uniforme y de los refuerzos. Y no tengo ningún problema mientras no me hayan pagado ningún peso. Claro. Pagaron mi boleto de avión, pagaron el hotel y así de sencillo. Cero de regalías, vengo un rato a Monterrey y me permite conectar con la afición de Tigres, que es una buena parte de mi base de seguidores. Bueno, que no te paguen ningún peso por manchar opinión ¿por qué? Sí, yo así lo veo, Robert. O sea, prefiero no cobrarle directamente al club, al equipo. Tal vez la mentalidad de hace muchísimos años atrás del periodista era encontrar la manera de ganar dinero directamente de los equipos y pertenecer a toda esa esfera. Hoy creo que no es así. Hoy creo que es mejor mantener un trabajo más honesto, más limpio en ese aspecto y generar dinero de otra manera. Sí. Como creo que a lo mejor tú lo ves en cuestión de las redes. Claro. Tú pudieras estar ganando directamente dinero de las redes, pero tendrías que manchar un poquito tu producto. Entonces mejor ganamos dinero de una manera indirecta gracias a eso. Sí, totalmente. Me pasa eso pues me llegan de repente colaboraciones con marcas, ya sabes, como ese cotorreo de influencer, que te ofrecen te ofrecen lana por hacer reviews de productos o hacer historias. Pero sí, siento que mancha mucho mi credibilidad y te vas convirtiendo en algo que no quieres ser, o que cuando menos yo no quiero ser, y se me hace una forma mucho más noble de ganar dinero con otros, yo principalmente gano de venta de libros, güey. Exacto. Es como más, y aparte si yo promociono mis libros, pues es súper genuino, pues obviamente quiero que se vendan porque es mío, güey. Y probablemente es una publicidad bien amigable y bien digerible, porque si te están escuchando y si te están viendo, pues sí, probablemente no les va a incomodar que les ofrezcas tu libro, güey. Claro, güey. Sí, hasta de cierta forma, cuando compran el libro, mucha gente me dice, güey, pues que siento que te estoy tirando el paro. Y eso me gusta mucho, o sea, me gusta mucho dar como que esa cercanía con la persona que me sigue, güey. ¿Cómo andas, güey? Nos habíamos visto ¿hace cuánto tiempo nos vimos? Nos vimos en Ciudad de México en el mes de febrero. En el mes de febrero, si no me falla. Poco antes de que empezara toda esta pandemia, güey. Poco antes de la pandemia fuimos al concierto de Pepe Madero. Sí, saludos a Pepe Madero. Sí, fue un buen concierto, güey. Te caí ahí a tu depa, abusé de tu confianza y... Cuando quieras, güey. Y nos echamos ahí una buena pedita, güey. Una buena pedita, sí. Estuvo Sergio Dip también, sí, que es amigo de Pepe, a amigo nuestro también, y estuvimos cotorreando un rato. Platícame un poco que en ese entonces no habías empezado tu podcast, ahorita empezaste con esta nueva plataforma que es tu podcast, le pusiste Aldo Farías el podcast, ¿no? Correcto. Sí, me gusta mucho porque combinas temas extra fútbol con temas fútbol que te representan mucho a ti, güey, que lo platicamos también en el creativo pasado, que tienes estos intereses que a lo mejor gente que te conoce superficialmente por tu trabajo en el comentarismo o en el periodismo deportivo no lo ubican, güey. Platica un poquito de este podcast. Sí, bueno, la opción, tú sabes que a mí el podcast me gusta mucho, el concepto, y tenía tengo este podcast con Adrián, que es un podcast bastante intermitente, pero... Que es un gran podcast, la neta. Gracias, y yo también creo, sí. Échenle un poco de oído, sí, ahí búsquenlo. Creo que pocos podcasts pueden sustentar pláticas tan largas tanto tiempo, o sea, tienen muchos capítulos de muchas horas, güey. Tenemos uno de 4 horas. Está cabrón, que fue como el regreso, ¿no? Fue el regreso, güey, de 4 horas. Y quería mantener alejado el podcast o el mundo podcast o mi personalidad de podcast del comentario deportivo. Esa es la razón por la cual no hacía podcast de deportes. Sí. Pero me empecé a dar cuenta, Robert, que el principal golpe cuando me voy a la Ciudad de México en cuestión de pérdida fue que la gente que me escuchaba en sus autos ya no me podía escuchar. Sí. Porque yo trabajé 14 años para la estación de radio RG La Deportiva,
comprobado con estadísticas, es una de las estaciones de radio más escuchadas específicamente en automóviles en todo Nuevo León. La gente va al trabajo y la gente que le gusta el fútbol prende el radio deportivo. Sí. Entonces dije, la única manera en la que puedo volver a tener presencia en los autos de Nuevo León es sacando mi podcast. ¿No tengo radio? No tengo radio. No lo necesito ahorita. Y aparte es un formato que sé que te gusta mucho, ¿no? Sí, porque lo mío, yo siempre decía esto, Robert, si tú quitaras el dinero de la ecuación, si a mí me dieras a elegir solamente hacer por el resto de mi vida una de las tantas versiones que existen alrededor del periodismo deportivo, yo elegiría hacer radio hablado. Sí. Y lo que más se parece en el mundo digital a la radio hablada, pues es esto que estamos haciendo, que es un podcast. Sí, que es una mutación finalmente de la radio hablada, güey. Exactamente. Y es algo que afortunadamente está sucediendo. Sí. Me da muchísimo gusto que me compartan las fotografías de la gente escuchando nuestro podcast en el auto o en el tráfico menor que hoy existe en las ciudades. Sí, que tú, siento que eres también muy estratégico, porque ahorita hablábamos del capítulo del creativo con Jorge Lozano. Tú eres muy estratégico con ese tema de posicionamiento, o sea, algo que, porque me aventé el creativo que grabamos la vez pasada para hacer este creativo y no repetir tantas cosas, es que tú defendías mucho la tele porque llegas a una demografía que definitivamente el internet no llega a, y te das cuenta, o sea, salió en programas de tele y me ve gente que de otra forma no me consumiría. Me llama mucho la atención que la razón principal por la cual hiciste el podcast fue para precisamente agarrar esa demografía del carro y que no se te vaya, güey. Correcto. Sí. Sí. Sí creo que hay que meterle estrategia. Y los que han escuchado el último podcast que hiciste con Jorge Lozano, bueno, es el último en este momento que estamos grabando, es el último que creo que tienes al aire, Robert. Es el 6465. Y me gusta mucho ese podcast porque Jorge se abre al tema de la estrategia. Sí. Y la estrategia es fundamental en estos tiempos. Sobre todo que hoy los medios de comunicación están metidos en un dilema que yo le llamo el dilema Fox News CNN. Sí. El medio está atrapado en ese dilema. No sé si esto lo hablamos en el otro podcast o no. No hay pedo, güey. No hay pedo. Pero básicamente tenías a dos cadenas de televisión con ratings mediocres al final de la década de los 90, que eran Fox News y CNN. Y Fox News decide cambiar. Y Fox News decide dejar de tratar de agradar a todas las personas y concentrarse en su nicho. Sí. Llega este hombre. El agarrar una postura, ¿no? El tomar una postura. Claro. Llega este hombre, Roger Ailes, que en lo personal era un monstruo, un abusador, pero que en la parte profesional es uno de los grandes genios de la industria. Y él es el que dice, no necesitamos a todos, necesitamos solamente a los nuestros. Y Fox News empieza a atacar entonces el segmento republicano, el segmento blanco, el segmento conservador, los segmentos religiosos, y los ratings de Fox News se disparan hasta el cielo. Y deja atrás por un tiempo a su competencia, CNN, que estaba apostando por un periodismo neutral, por así llamarlo, y al poco tiempo CNN entiende que la única manera de competir era jugándole la contra a Fox News, y entonces CNN empieza a apostar por la parte contraria, empieza a apostar por los liberales, empieza a apostar por las grandes minorías, y regresa entonces otra vez la competencia. Claro. Pero digo, en tema de rating estoy de acuerdo que esa es la forma de hacerlo, porque pues generas una discusión y un panel, pero ¿qué tan sano es? O sea, entiendo que en el tema deportivo se podría prestar, pero en el tema, por ejemplo, de CNN y de Fox, ¿qué tan sano es para la sociedad crear estas? Pues es que lo que crean son dicotomías, o sea, empiezas a polarizar y empiezas a ser, o eres republicano o eres demócrata, o sea, eres de nosotros o eres de ellos. ¿Qué tan sano es tomar esa postura, güey? Bueno, creo que esta postura no la crearon las televisoras. Esta postura, ellos muy adelantados, esta postura y la polarización que hoy vivimos tiene que ver con el mundo digital. No tiene que ver con las televisoras. Las televisoras están reaccionando a lo que el mundo digital está haciendo. ¿Qué sucede, Robert? Que cuando viene el internet y cuando se crean estas extensiones de nuestro cerebro, que son los teléfonos, la mayoría de la gente apostaba
a que la sociedad se iba a convertir en una sociedad más abierta. Sí. En una sociedad que iba a consumir un poco de todo y que iba entonces a poder comparar las cosas. Y ha resultado todo lo contrario. Claro. Porque el algoritmo funciona de otra manera, Robert. El esquema digital funciona de otra manera. El esquema te da más de lo mismo. Sí, te encierra en una burbuja. Te encierra en una burbuja y si a ti te gusta rojo, te da más de rojo. Y si te hace enojar el amarillo, te sigue dando ese tipo de amarillo para que te sigas encabronando. Sí. Entonces, lo que el Internet está haciendo es que nos fragmentó y nos hizo todavía más cerrados de lo que éramos. Claro. Entonces, yo de un tiempo para acá, yo ya reconozco al Internet como el dominante en la industria audiovisual. Que ese es el gran error para mí de las televisoras. Las televisoras siguen jugando todavía como si fueran el número uno y no es cierto. Hoy somos el underdog, las televisoras, a comparación del Internet. Entonces la tele solamente está reaccionando a lo que el público está haciendo y está consumiendo en el mundo dices digital. que la televisora se está autoimponiendo el algoritmo que el Internet, que rige dictó. el Internet. Sí, y lo interesante es que este efecto del Internet, las televisoras tenían su manera de convertirte, pero ninguna manera es tan agresiva y tan silenciosa como la del Internet. Sí. La del Internet es silenciosa, la gente no la percibe, solamente te vas metiendo en todos estos patrones de comportamiento. Entonces, si esto ya le llegó a la sociedad y ya está así, ¿por qué pensaría la televisión que puede cambiar a la sociedad en estos tiempos? Sí. Si no pudo hace 20, güey. Sí. ¿Por qué pensarías que hoy lo vas a lograr? Y te platicaba este dilema, Robert, porque creo que muchas televisoras y muchos, no nada más periodistas, muchos creadores de contenido, creo que están cometiendo el error de querer agradar a todo el mundo. Que era como la postura de los periódicos de antes. Digo, tiene que ver Sí. con el tema de la objetividad. Antes se premiaba mucho al medio más objetivo, que realmente es una ilusión. Una ilusión. Gigantesca. Y ahorita sobresale la persona o el medio que tiene una opinión, güey. Y a mí me encanta escucharlo de otras personas que respeto y que no necesariamente están en la industria de los deportes. Aquí tuviste sentado a Jorge Lozano y Jorge Lozano sugirió a las marcas tomar posturas. Uh-huh. Aquí te lo contó Jorge, que insisto, no es del tema deportivo y Jorge te lo dijo. Antes se recomendaba que las marcas evitaran tomar posturas. Sí. Hoy creo que ya llegó el momento de que las marcas le hablen específicamente a su clientela. Claro. Le hablen específicamente a su gente. Y creo que ahí es donde estamos batallando y donde muchos se están perdiendo por mantener esta onda como de la objetividad, sí, o de la neutralidad, por así llamarlo. Que tú lo aplicas, o sea, ¿sientes tú que lo aplicas en tu profesión? Creo Sí. que eres de los pocos de, no sé si de Televisa, pero que agarra una postura o que tiene cuando menos, o que quiere defender un punto o que empuja una agenda, güey, y lo haces conscientemente. O sea, ¿crees que eso es la forma también de sobresalir en tu profesión, güey? A mí llega, te voy a responder con esta pequeña historia. Llego yo a la Ciudad de México y lo primero que intentan hacerme, algo muy típico, es que intentan quitarme el acento regio. Sí. Lo primero es, no, un acento neutral. Ve por un acento neutral. La siguiente es, no hables tanto de Tigres y Rayados para que le llegues al mercado nacional. Me bastaron 2-3 meses para darme cuenta que me estaban llevando a un suicidio. Sí. Me toca entrevistar al Tata Martino, que es el técnico de la selección mexicana. El Tata es de un lugar que se llama Rosario, en Argentina. El mismo lugar de donde es Nahuel Guzmán. Sí. El mismo lugar de donde es Marcelo Bielsa. Gente que sabe muchísimo de fútbol en Rosario y gente muy inteligente, güey, para conversar con ellos. Si te estorba el cable, jálalo, güey, no hay pedo. Ah, gracias, Robert. Para que tengas más colchón. Y hablo entonces con Gerardo Martino, con el Tata, y le empiezo a contar un poquito esto, porque él también es de provincia. Sí. Rosario se puede hasta cierto punto comparar con Monterrey, sobre todo por la rivalidad de los dos equipos. Entonces le empiezo a explicar la situación por la que estaba pasando, y me dice él, y le digo, pero ahora me estoy dando cuenta que eso solamente llevaría mi carrera a un punto equivocado. Se calla un rato y me dice, pero últimamente, ¿por qué quisieras ser algo que no eres? Totalmente.
pero por supuesto. Y ahí me convencí que entonces yo tenía que seguir hablando como yo hablo, pensando como yo tenía que pensar, y que meterme en este modelo Televisa de ser un comentarista noventero Sí. no me iba a dirigir a ningún lado. Iba a ser también de cierta forma nadar en contra de la corriente, güey. Hace poquito vi un análisis de un güey que hace como que reviews de tecnología que se llama MKBHD, Ok. que es el reviewer de tecnología más famoso del mundo ahorita, güey. Y hay un video analizando por qué ese güey se hizo tan famoso. Y el güey habla de un concepto que lo dice Robert Greene en un libro que se llama Mastery, que es la inclinación natural, güey. Que son estas cosas a las que gravitas naturalmente, que normalmente te das cuenta desde niño, güey. Y eso es una gran ventaja, el tener o el dedicarte a algo para lo que sientas inclinación natural, porque en los momentos en donde te sientas frustrado, donde te sientas aburrido, pues, güey, tu forma de desahogarte es hacer esa actividad, güey. Entonces creo que si abrazas el ser como eres, güey, y no intentas adaptarte a un molde, va a ser mucho más fácil que sobresalas, porque en esos momentos difíciles no te va a quedar otra más que ser tú mismo, güey. Sí. Porque de otra forma serías tú mismo cuando te escapas de esa realidad, güey. Y O sea, creo que eso es como una justificación de por qué vale la pena ser tú mismo, güey. totalmente, Robert. Y entonces de repente por eso me pasa muchas veces. Estas últimas semanas me ha tocado ir a programas de entretenimiento, güey. Sí. He estado 3 veces. Sí, te he visto en dónde has estado En Hoy Ajá, y en en Hoy. Cuéntamelo, que son programas en Que el ahí canal te- de las te ahí estrellas, estoy bailando, bailando. Entonces, güey, Sí. de repente yo soy muy malo para simular. O sea, a mí Cuando no te sientes a gusto, sí, no te sientes a güey, gusto. se me nota en el rostro, hago caritas, Sí, sí, me saco. alejo, me pongo. Entonces de repente hay gente que puede malinterpretar eso. Digo, pues es que tiene que ver, siento que me están metiendo a un molde que no soy. Y la otra, Claro. tampoco me voy a hacer güey. Si esto fuera hace 12 años atrás o 15 años atrás y yo dijera, no soy este güey, pero esto jala, brother, pongo mi sonrisa y lo hago. Sí. Pero cuando no hay ganancia palpable por ninguna de las dos, sí me desmotivo. Sí. Sí me desmotivo, güey. Cuando te estás dando cuenta que estás haciendo lo que no te gusta y no te va a Y servir, no güey. jala, güey. Sí. Entonces dices, ay, ¿Y güey. te diste y por qué lo hiciste y por qué te diste cuenta que no jaló? No jaló en cuestión de que no es o sea, que ya no tiene el mismo empuje la tele nacional. A ver, te sigue viendo, creo que no hay ni un solo programa en horarios normales, o sea, no madrugadas, que no baje de 1 millón de personas en el canal de las estrellas. Son ratings monstruosos. Hoy hace muy bien las cosas. Me encantaría que un día pudieras platicar con Magda Rodríguez, que es una legendaria productora de Ciudad de México. Ella es la productora de Hoy Sí. y de otros programas. Pero para mí ya no me funciona. A mí no me funciona. Porque ya tienes esa audiencia. Sí. O sea, si estuvieras empezando, si yo, por ejemplo, a mí me funcionaría mucho porque es una audiencia que yo no tengo para nada. O sea, tú ya eres conocido en esa audiencia Sí, de tele. pero el problema es que el detalle es qué te pongo a hacer. O sea, por ejemplo, si yo te llevo a Hoy y te expongo a ese millón de audiencia, pero te siento en una mesa a analizar el comportamiento millennial, se me ocurrió ahorita que eso es algo que pudiera pegar mucho. Sí. Entonces yo pongo un millennial a hablar a los millennials y de creatividad y de generar, etcétera, y lo siento en Hoy, en tu caso, hablando, yo creo que sí lo harías. Sí, lo he hecho, güey. Pero si te pongo a bailar, güey, Sí, no. o a presentar videos, No, me sentiría súper incómodo. exacto. Entonces, claro que quiero la gran audiencia y claro que quiero la exhibición, por supuesto. Pero ¿haciendo qué, güey? Claro, güey. Mostrando qué cara. Total, después de que el libro, Robert, esa primera etapa que querían convertirme en un periodista neutral, con acento neutral y querían alejarme de esta postura regiomontana, etcétera, llega la siguiente tentación. La gente de Monterrey pidiéndome que fuera un representante del fútbol regio en la capital. No nada más de Tigres. Sí. Tú debes de ser el defensor de Monterrey y de Tigres, de Rayados y de Tigres del fútbol regio. Y lo intenté un ratito, lo probé, lo pensé, porque sí le doy oportunidad a las cosas, al menos internamente. Pero llegué a la conclusión que en estos tiempos tratar de representar a todo Nuevo León, futbolísticamente hablando, ignorando la división que existe entre Tigres y Rayados, es como hoy
creerte el representante de Estados Unidos cuando claramente ese país está todo dividido. Claro. No, güey, no eres el representante de Estados Unidos. ¿De cuál Estados Unidos? ¿El de los blancos? ¿El de los negros? ¿El de los protestantes? ¿El de los latinos? ¿El de los inmigrantes? ¿El de los conservadores? ¿El de los liberales? Sí. ¿El de los republicanos? ¿El de los demócratas? No eres el de todos, güey. No puedes ser el de todos. Sí, querer ser de todos va a ser un personaje desabrido, sin personalidad, que nada más va a intentar decir algo que nunca ofenda a nadie, güey. Entonces vas a proponer mierda, no vas a poner nada, güey. Sí, cabrón. Exactamente. ¿Te crees que te pasó eso, güey? Totalmente. Entonces yo dije, güey, esto está equivocado. Esto no me lo va a creer nadie porque esta ciudad deportivamente está dividida. Sí. Y el hecho de que esta ciudad esté deportivamente dividida es la razón por la cual el fútbol sigue siendo tan rentable en Nuevo León. Y esa es la razón por la cual en otras ciudades se está muriendo el fútbol. En esta ciudad se hicieron muy bien las cosas durante 10 años. A nivel prensa, a nivel equipos. Hoy, el resto de la República Mexicana tiene que llevarnos, Robert. El modelo que repudia hoy, que mucha gente hipócritamente se queja hoy en Monterrey, ese es el modelo que tiene que ser imitado por el resto de las ciudades si quieren tener plazas exitosas. En tema fútbol. Sí, en tema fútbol. Si no, van a seguir quebrando. Van a seguir quebrando sus equipos. Entonces, hay que asumir una postura, güey. Los tiempos te exigen asumir una postura. No tiene que ser necesariamente una postura tan específica como equipos o partidos políticos. Puede ser una postura ideológica también. No es la única postura que yo tengo en mi agenda. Yo también tengo una postura de decir, hey, estamos sobrevalorando al futbolista. Yo tengo una postura también pro comentarista deportiva. Sí. En contra del analista exfutbolista. Esas son las clases de posturas que creo que hoy porque es estás obligatorio. en contra del analista exfutbolista. Creo, Robert, lo primero, creo que las televisoras venden tanto al futbolista que se hacen prisioneras de ellos mismos. Le invierten 10 años, 12 años a estar inflando una carrera. Atajadas, estas notas, ¿no las has visto? Estas notas de ¡wow! ¡Crack en la vida! Sí. Ayudó a un niño, güey, que se acercó a pedirle un... Estamos inflando, los convertimos en algo que no son, como modelos a seguir, güey. No lo son. La mayoría no lo son. Sí, definitivamente. No lo son, güey. Los convertimos en eso, los hacemos, los cultivamos nosotros, güey, los medios. Cuando se retiran, no te queda de otra más que contratarlos. Sí, ya los hiciste, güey. Sí. Ya los expusiste 15 años a tu audiencia. ¿Qué quieres? ¿Que vaya y lo disfrute alguien más? Los tienes que contratar. Pero ¿crees que sí? O sea, ¿crees que un futbolista retirado podría seguir siendo relevante en alguna otra área? Los güey? especiales. Sí, obviamente. Las excepciones. Estamos hablando de las estrellas. Son demasiados. Uh-huh. Son muchos. Son muchos los que tenemos. Yo no digo que no debemos de tener. Por ejemplo, lo que hicimos en Univisión durante 2 años con Aldo de Nigris, majestuoso. Sí. Tenías a los 2 güeyes que se llamaban Aldo. Los 2 de Monterrey. Los 2 medimos estaturas similares. Quedamos en el cuadro, güey. Sí. No hay un desajuste. Uno representa Rayados y otro representa Tigres. Los 2 son voces fuertes. ¿Qué más quieres? Hicimos muy bien las cosas durante 2 años. Hablándole específicamente a esas 2 audiencias. Pero por supuesto que alguien así suma. Sí. ¿Pero será el mismo caso de toda la gran lista? No. Probablemente no. Probablemente no. Se ha contratado demasiado. Por eso siempre hablo de se ha sobrevalorado. Y la palabra sobrevalorado, yo no sé por qué la gente batalla tanto en entenderlo. Si yo le digo a alguien que está sobrevalorado, no estoy diciendo que es malo. Uh-huh. Estoy diciendo que lo valoran más allá de lo que creo que es su valor real. Sí, puede ser bueno, pero si es muy bueno, o sea, si la gente cree que es muy bueno, está sobrevalorado, aunque siga siendo bueno. Entonces, claro que son buenos, pero están sobrevalorados. Y creo que es algo que se va rompiendo poco a poco. El domingo anterior me dieron la transmisión a mí como comentarista, me dieron la oportunidad de estar en la final del torneo por México como analista, sin ser exfutbolista. Sí. Ahí es donde yo de repente le digo a mis colegas periodistas, mi hermano, estamos en el mismo barco, me estás tirando mierda a mí, pero el hecho de que yo como comentarista, como colega tuyo, aparezca en una transmisión en el Canal de las Estrellas, como analista,
no como narrador, en un puesto que regularmente es de un exfutbolista, eso significa que es una puerta para ti, comentarista, güey. Estamos abriendo camino, estamos empujando la línea. Sí. Muchos no lo ven así. Y eso es, o sea, creo que todavía le da más justificación al por qué un periodista deportivo en tu posición tiene que abrazar más su opinión, porque tú no tienes esa ventaja inicial de ser un exfutbolista, de ya tener de entrada o de cajón tantos seguidores o tanta gente que está. Entonces tienes que sobresalir de otra forma. ¿Cómo es sobresalir? Pues, güey, con mi propia opinión. ¿Qué otra forma tengo de sobresalir, güey? Totalmente. Eso es lo mío. Tengo que fortalecerme por otros lados. Ellos no. Ellos llegan, ponen el rostro y bien lo dices, ya traen una historia y están acarreando muchísimos aficionados atrás de ellos. Para que vean que puedo verlo también del otro lado. Durante este torneo de la I-Liga MX de videojuegos, narró Moisés Muñoz. ¿Sabes quién es Moy Muñoz? Sí, exportero del América. Portero del América. Moisés Muñoz narró un partido. Sigue siendo portero del América. Ya se retiró, sí, y ahora trabaja con nosotros en TUDN. Y Moisés es analista. Y Moisés narró un partido. Vienen y me preguntan a mis compañeros, como que, güey, o sea, ¿por qué? Como que diciéndome, nos está quitando el jale, Moisés. Le dije, señores, yo conozco a Moisés Muñoz, conozco sus habilidades artísticas. Moisés es músico, güey. Moisés canta, tiene clases de canto, conozco su voz. No soy el mejor narrador, estoy lejos de serlo, pero conozco la técnica y tengo escuela. Y ese cabrón puede narrar, güey. Sí. Moisés Muñoz puede narrar. Te estoy dando un exfutbolista que puede hacer lo que nosotros hacemos. Entonces también se puede al revés. Por supuesto que yo puedo analizar un partido, claro, aprendiendo, preparándome, etcétera. Y por supuesto que un exfutbolista con las cualidades que tiene Moisés Muñoz, claro que pudiera ser un narrador profesional. Sí, claro, digo, ¿qué tan apegado estás ahorita a la carrera de periodista deportivo y qué tanto están jugando ahorita, o qué tanto ahorita estás clavado en tus otros intereses de temas políticos, o sea, incluso de tu podcast estás, porque me acuerdo que terminamos el capítulo pasado y tú me dijiste lo que me dijiste hace rato, que si a ti te dieran a escoger qué estarías haciendo todo el tiempo, estarías haciendo radio hablada, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estás ahora de eso, güey? Creo que estoy en camino. ¿Ok? Creo que estoy en camino. Lo que me sucedió en los primeros meses o el primer año en la capital es que no estaba disfrutando y no le estaba sacando provecho a la experiencia del presente. Sí. Yo tengo ciertas ideas que cuando no las controlo bien pueden sabotearme, güey. Creo que todos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esta. Yo soy de la idea de sacrificar una parte del presente por el futuro. Ok. Si mañana, por ejemplo, si hoy tenemos este podcast, pues puede que sacrifique la fiesta de ayer. Sí. Te estoy poniendo un ejemplo. Sacrifico la comida de hoy para verme mejor mañana. Sí. Sacrifico la escuela. Sacrifico pelármela en la escuela y hacer esto que no me gusta por pensar en un mejor futuro. Digo, todo el mundo hace eso, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde Ese es el problema. tu línea? Pues creo que estamos hoy con dos corrientes muy extremistas. Una es esta que es mía, que es media amargosa, porque evita muchas veces que disfrutes y le saques el provecho al presente, porque estás pensando en que estás invirtiendo hacia el futuro. Pero la otra corriente creo que es mucho más destructiva, que es la cultura del YOLO. La cultura de vive el presente, olvídate del futuro, olvídate del pasado. Cuando en el pasado están muchas de las respuestas del presente, güey. Y en el futuro, pues pensar en el futuro va a hacer que tomes las decisiones correctas en el presente para llegar al futuro que quieres. Sí. Entonces, creo que hay que generar un tipo de híbrido, güey, entre esas dos ideas. Y a mí lo que me pasaba es que estaba tan obsesionado revisando mi pasado y estaba tan obsesionado planeando el futuro, pensando en el futuro, que me estaba olvidando de hacer lo correcto en el presente. Sí, estaba saturado en ese momento, ¿no? Sí, güey, confundido. Sí, se parece mucho a lo que estoy diciendo a jugar ajedrez, en el sentido de que tienes que ver suficientes moves ahead para poder hacer una buena jugada, pero como en la vida tienes
tienes la variable de la muerte, también tienes que saber qué tanto a futuro le quieres apostar para que también no se te hagan tus mejores años de vida o tu vida, güey, en general, ¿no? Yo le estaba diciendo hace unos minutos a mi padre, mi padre tiene 61 años, baby boomer, choque generacional normal, como creo que nos está pasando a la mayoría de los millennials con nuestros padres en la actualidad. Obviamente mi padre es, güey, una empresa, Sí. hasta institucional, tienes tu seguro, saca ya tu hipoteca, empieza a pagarla, etcétera. Pero, pues mi cabeza me dice algo diferente. Entonces yo me siento que voy en los puntos adelantes de una fila, güey, y que esa fila va avanzando a un ritmo que yo no controlo y yo ya vi el precipicio, güey. El problema es que no sabemos, no tenemos la certeza de a cuántos metros y a cuánto tiempo está el precipicio. Sí. Entonces, tienes que saltar antes, tienes que hacerte a un lado antes. Pero imagínate que cada metro que avanzas, Es una ganancia. le vas ganando, Claro, güey. Entonces vas ganando. ¿Cuál es la complicación que yo tengo? Estoy hablando específicamente en los periodistas deportivos. Yo voy al frente de la fila, güey. No tengo pedo. Lo veo con responsabilidad. ¿Quién más? Vas al frente de la fila en cuestión Rumbo de... al precipicio. Ok. Tú como periodista deportivo. Totalmente. O tú entre los periodistas deportivos. ¿Quién más está mudando? Que esté trabajando así sólido, Sí. con contrato, en una televisora. ¿Quién más está haciendo lo que yo hago digitalmente? Sí, una infraestructura de cierta forma, una safety net para que cuando llegue el precipicio tengas a dónde gravitar. Claro, porque ¿cuál es el detalle? Que muchos, güey, y a lo mejor es más inteligente, muchos pues esperan a que se caiga el primero. Me caigo el primero y ya veo qué pasó con el primero y con el segundo. ¿Hay red o no hay red? Sí. ¿Se dio en la madre o no se dio en la madre? Yo no me muevo. Pero ¿qué pasa cuando estás en los primeros lugares de esa fila? Se aumenta el nerviosismo, güey. ¿Por qué sientes que estás en los primeros lugares de esa fila? Pues, ¿cuántos tienen un podcast, güey? No, bueno, o sea, ¿por qué sentirías tú que te caerías todo el precipicio primero que los demás periodistas? Porque voy adelante en la fila. ¿Por qué? Porque he hecho, bueno, son varias cosas. De hecho, quería comentarte un poquito de eso. Pero simplemente veo el comportamiento digital. O sea, yo estoy en México, tranquilo en un sofá, acciono mi teléfono celular, hago un Facebook y en una cuestión periodísticamente hablando deportiva, se incendia esto Sí. desde mi teléfono celular. Ya te entendí. No había entendido la metáfora. O sea, estar adelante de la fila es estar mejor preparado que los demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. Sí, güey. Y de hecho te aplaudo mucho el tema de tu podcast. No sé qué... Antes de hacer el podcast ya estabas como que trabajando en ciertos lives desde tu departamento, ¿no? Cierto. Armaste un estudio por ahí. Correcto. Sí. En un pequeño estudio en el DEPA. Sí, y que, o sea, ¿qué sigues adelante con ese podcast? Me he aventado varios capítulos, digo, me aventé ahorita estábamos hablando antes de empezar el podcast del tema del rebelde y el inadaptado, ¿no? Dices. Sí. Platícame un poco de ese concepto que se me hace muy chingón, güey. Pues es que empiezo a agarrar todas estas... empiezo a tomar todas estas ideologías que me llevaban a pensar muy la contra de lo que al menos mi sociedad cercana me estaba dictando. Mi sociedad cercana me está dictando algo y yo pienso muy diferente. Sí. Entonces el verdadero rebelde creo que en su interior tiene una necesidad de buscar el cambio. Uh-huh. Estás buscando cambio, estás buscando cambiar las cosas, estás buscando mejorar las cosas a lo que nosotros creemos que es mejorarla. Entonces yo me preguntaba, socialmente hablando, ¿cómo puedo generar un cambio en la sociedad si no soy parte de la sociedad? Sí. Cabrón. Entonces ahí está el riesgo que el rebelde corre de convertirse en un inadaptado. En un loco. En un loco, Sí. güey. En un güey que está totalmente alienado de la sociedad. Del mundo. Entonces tú dices que te tienes que disfrazar de cierta forma, ¿no? Tienes que disfrazar, güey. Y hay un término en inglés que no lo recuerdo. Se llama, no sé si The Rebel Tail o algo así, como que la cola rebelde del sistema.
que eso es lo que juega en Fox News Tucker Carlson o lo que juega Bill Maher en HBO. Son sistema. Yo trabajo en Televisa, soy sistema, güey. Claro. Pero soy esa partecita del sistema. Yo quiero hacer un mejor periodismo, güey. Yo quiero cambiar la historia de la televisión, cabrón. Me gustaría ser parte de la renovación de la televisión. Necesito estar adentro, güey. Necesito conocer a la gente, a los productores, a los jefes. Ya tuve la oportunidad de conocer al señor Escárraga, por ejemplo. Platiqué con él unos cuantos minutos. Definitivamente soy un rebelde, no soy un inadaptado. Yo quiero estar ahí. Por supuesto que quiero estar en Televisa y quiero conocer a todos los ejecutivos y quiero conocer a todos los directivos y estoy dispuesto a ser flexible con mis ideas y con mi personalidad. Flexible solamente, con tal de no ser un inadaptado, güey. Sí. Sí, no es sostenible una vida inadaptada, aparte, güey. O sea, si estás pensando en términos de carrera, pues a lo mejor puedes... me gusta mucho el concepto que agarras de rebelde porque sí, como tú dices, eres flexible, sacrificas ciertas cosas por un bien mayor, que es el cambio, o sea, es una aspiración de cambio del status quo con los valores que tú promueves, ¿no? ¿De casualidad te aventaste la entrevista de Alemán con La Mole? No. En Buenas noches, Don Femat. Estuvieron ahí Alemán y dentro de todas las cosas que dijo el cabrón, se aventó una muy buena de morrillo. Él es de Los Cabos. No, pues no hay mucho, sí. no está mucho el paraíso gángster, me explico. Entonces, era ahí, entonces decía, güey, yo siempre he sido, por ejemplo, él decía, yo era antigobierno, desde morro. Pero sus primeras oportunidades para rapear frente a un público se las daba el gobierno en la plaza municipal. Sí. Ahí está la diferencia entre un rebelde y un inadaptado. Si Alemán hubiera sido un inadaptado, ¿qué hubiera hecho? Chinga su madre el gobierno, yo no lo necesito para nada, etcétera. No, el rebelde es, güey, soy un morro, nadie me conoce, el gobierno puso un escenario, claro que sí, voy a jugar con el gobierno durante las próximas 3-4 horas porque necesito ese escenario. Sí. Sí, ese tema de gobierno es súper real. A mí me pasó también cuando empecé conferencias, a mí me da problema trabajar con gobierno por lo mismo, güey. Entonces yo me puse una autorregla de decir, bueno, ¿sabes qué? Si me invitan a un evento de gobierno, sí voy a dar una conferencia mientras no sea un político en campaña. Aunque yo me sintiera incómodo de cierta forma, o que dije, sacrifiqué esto, que no es mi cosa favorita de hacer, pero es necesario porque si no ni siquiera voy a tener una carrera. O sea, en ese momento estaba empezando, no tenía otro trabajo, no tenía otra fuente de ingreso, entonces te tienes que adaptar, güey. Porque si no, vas a ser un inadaptado que se va a morir con sus ideales, güey. Sí, o sea, eres una persona, o sea, tienes que bailar en la frontera y no salirte completamente y ser una isla, güey. Yo platicaba en este podcast que titulé Rebelde, inspirado en tu podcast creativo, güey. Dije, bueno, si hay un creativo, rebelde, güey. Deberías sacar tu libro Rebelde. Rebelde, güey. Y empieza tu podcast Rebelde, no hay pedo, güey. Y empieza entonces, platicaba este ejemplo de que tienes una hoja con alguna ilustración en blanco y negro para rellenarla, para colorearla, como estas que nos ponían en el kinder, güey. Sí. Te daban entonces tu caja de crayolas o de colores o lo que fuera, güey. Y hay niños que tendíamos a colorear afuera de las rayas, güey. Y había otros niños súper perfectos, güey, que diseñaban. Y la verdad es que desde esos primeros años de vida, güey, se empieza a notar la personalidad, sí, las cualidades y las tendencias de las personas. La inclinación natural se nota desde ahí, güey. Correcto, totalmente. Uh-huh. Y ahorita nos metemos un poquito en lo de la educación, que tiene que ver con varias cosas que hemos sacado. Entonces yo les decía, güey, sí hay que colorear afuera de las rayas, pero no te pases de lanza. Claro. O sea, salte un poquito de las rayas, güey, métele tu diseñito, sí, dale tu toque. Tal vez no respetes los colores, agarra los dos colores y haz un color nuevo y mézclalo, güey. Salte de repente con un buen chingazo de la raya, pero regresa de inmediato a la raya y quédate entonces un ratito adentro del círculo donde te quieren ver. Hazte pendejo ahí un rato coloreando, güey. Y luego otra vez te sales, güey. Y luego otra vez te regresas, güey. Sí. Sé rebelde, no seas inadaptado. Es manejar de cierta forma la entropía, o sea, no caigas en un caos completo, sino que juega con ese elemento caótico para cuando menos cuestión, o sea, para que él pueda ser
Es que sí, el problema es que si te vas completamente al otro lado, dejas de ser relacionable con las personas que viven en la sociedad. Entonces, tienes que seguir teniendo esa ancla para que la gente que te vea diga, bueno, este güey es como yo y está haciendo esto. Si no, te ven como un lunático, güey. O sea, Totalmente. ajá. No va a llegar tu mensaje. Sí. Es más, hay una posibilidad que si eres un inadaptado, ni siquiera vas a comprender por dónde llegarle a la gente. Ujú. ¿Cómo, güey? Si no los conoces, no los entiendes, pues Sí. necesitas formar parte de todo esto. La otra cosa que también veo muy, muy marcado, Robert, es que el análisis no va con la moral. Estamos llenos de analistas moralistas, güey. En el deporte, en la política y en la vida. Un buen análisis, tienes que despegarte de la moralidad. ¿Puedes analizar el fenómeno de Adolf Hitler desde un punto de vista moral? Pues no, o sea, no podría rescatar lo bueno que No lo puedes ajá. analizar, Sí, no es- puedes seleccionar lo bueno y lo malo, porque aparte O sea, de lo puedes analizar, pero muy subjetivamente. O sea, te vas a llegar a un el moralismo. análisis moral no permite la profundidad. El análisis moral es absoluto. El análisis moral es un diablo, quémenlo. Sí. Ese es el análisis moral. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles serían sus razones? ¿Qué estado mental tenía? ¿Qué influencias tuvo para hacer eso? Y eso es con lo que yo me estoy encontrando hoy, por ejemplo, en el caso de Donald Trump. Sí. Si tú eres un creativo y voy a advertir porque probablemente mucha gente que está escuchando y viendo esto no es afín con la política de Donald Trump. Si tú eres un creativo, tú tienes que estar analizando a Trump. Tú deberías identificarte más con Trump que con la oposición. Voy a explicar. Donald Trump ganó una campaña presidencial, ganó una candidatura presidencial de los Estados Unidos con un presupuesto históricamente bajo, hermano. Claro. Tú tenías aquí a Jorge Lozano H el otro día diciéndote, empiecen con el presupuesto que tengan. Tú también lo dices eso mucho. Sí. Eso fue de las primeras cosas, de las primeras veces que tú y yo platicamos, yo te decía, güey, es que quiero comprar esto. Y me dijiste, güey, empieza. Como ya empecé mi podcast. No lo empecé como quería empezarlo, pero ya lo empecé con el presupuesto que tengo. Trump le ganó una elección política a Hillary Clinton que tenía todo el puto presupuesto del mundo, güey. Sí. Hay mucho más que aprender de la campaña de Donald Trump que de la campaña de la oposición. Claro, güey. Si sigues analizando esto como creativo desde un punto de vista moral, no vas a agarrar la lección. Sí, no vas a agarrar esa carnita. La campaña de Trump es fascinante en muchos aspectos, desde cómo sin presupuesto empezó a hacer que las notas del periódico se trataran de él. Sacaba una estadística que el 99% de las notas sobre republicanos mencionaba a Donald Trump. Incluso la forma en la que tuitea, güey. El vato tuitea de forma brillante, cómo resume al final de su tuit un sentimiento con una palabra que es una exclamación. Sí, estoy de acuerdo. Si agarras un análisis moralista, te vas a sesgar demasiado y no vas a poder apreciar el valor que tiene la propuesta que hizo. Ahora, puedes debatir de una perspectiva moral si fue bien canalizado o no. Lo sí. mismo con Hitler, pero es independiente Totalmente. a la carnita del asunto. Y sobre todo, si eres un creativo. Sí, Sobre todo si eres un Claro. creativo, si eres un creador de contenido, creo que debes de dejar la parte moral a un lado, ser frío y analizar el fenómeno. Me llamó mucho la atención, tuviste las dos primeras movidas de Trump. Lo que hizo Donald Trump, y se los prometo que todo esto está conectado. Abro ventanas, pero también las cierro. uh-huh. Donald Trump ganó la elección del 2016 por apegarse a su base. A Donald Trump todo el mundo le decía, no, es que tu speech es muy blanco, tu speech es supremacista, te vas a echar en contra a estos, te vas a echar en contra a los otros. Y él dijo, ni madres, yo voy por los míos. Apegó
a su base y ganó una elección. La gente no puede ver a Trump como un underdog, porque siempre lo ha visto como un alfa. Sí. Pero Donald Trump era el underdog en el 16, güey. Sí, güey. Totalmente. Y lo ganó y lo libró. ¿Qué hace ahora después de estos problemas sociales de Estados Unidos? Que por cierto esa madre pinta para guerra civil, güey. Mucho cuidado, güey. Sí. Mucho cuidado con eso. Digo, también que son los peligros de agarrar una retórica Totalmente. tan polarizante, güey. Totalmente. Pero... ¿Qué hace Trump después de los riots y los incendios? Sale de la Casa Blanca con su staff. Le abren el cerco de revoltosos, güey. Pum. Camina con su plana sin seguridad a un costado. Atraviesa a la iglesia, y esta histórica que se me olvida el nombre, güey. No sé si es Saint Joseph, Saint Charles, algo. Es una iglesia histórica para los Estados Unidos que está enfrente de la Casa Blanca. Atraviesa la iglesia, convoca a los medios de comunicación, nadie sabe qué está pasando, toma una Biblia, la levanta 1 minuto y medio. Se termina y dice, en Estados Unidos no quemamos iglesias. 35% de sus votantes son protestantes. Sí. Voy perdiendo, porque va perdiendo para la siguiente elección, pero me voy a encargar de asegurar a los míos, compadre. Luego me preocupo por convencer a los otros, pero los míos bien asegurados. Y eso es algo que también en esta era en la que queremos quedar bien con todos por este pedo del political correctness, se aprecia mucho porque sobresale, güey. El hecho de que aunque no compartas las mismas ideas que una persona, puedes respetar de cierta forma el que esa persona no es un hipócrita. Entonces le puedes tirar de muchas cosas a este güey, pero no es hipócrita porque el güey es como dice que es, güey. Y puede tener algunas hipocresías como todo mundo, seguro, pero a grandes rasgos es la persona que dice ser. Entonces la gente tiene la capacidad y hasta cae bien, güey. O sea, hay un video de un güey que se llama Chael Sonnen que me gusta mucho el UFC. El expeleador. Ajá, y este güey tiene un video que se llama El arte de ser malo. Y te dice, güey, si quieres ser un malo que la gente quiera, establece tu propio código independientemente de cuál sea aunque no esté pegado a las normas sociales, y síguelo, güey. Aunque sea un código diferente en el que no estemos de acuerdo, te vamos a respetar porque sabemos que eres congruente con lo que dices, güey. Entonces la gente, ¿qué le pasó a Hillary? La gente la ve como una mentirosa, güey. Como una hipócrita. Entonces eso automáticamente trunca cualquier otro, o sea, en mi opinión trunca cualquier otro defecto del candidato opuesto. Porque yo prefiero... O sea, yo digo, no porque yo votaría por Trump, pero me da mucho más confianza un güey que cuando menos dice lo que va a hacer a una persona que simplemente se moldea dependiendo de la agenda a la que quiere seguir en ese momento, güey. Entonces creo que va por ahí, güey. ¿Y eso hacía lo más? ¿O? No. Te estoy escuchando. Oye, digo... Compartes el punto en esos detalles. Totalmente, no, sí. El hecho de poder sacar tu moral para analizar fríamente a alguien es un atributo muy cabrón porque, digo, y hablabas ahorita del tema de ser creativo. Para mí la creatividad o la clave de la creatividad es precisamente agarrar un conocimiento de un área, extrapolarlo y aplicarlo en otra completamente diferente. Ahí se dan las grandes innovaciones de todas las áreas, güey. O sea, podemos irnos por ejemplo, en tecnología hay protocolos de congestión de datos que están basados con el modelo de las hormigas, ¿no? Hay relaciones entre biología y matemáticas o música y física, güey. Entonces, el saber juzgar una idea por la idea y no a la persona y no meter a la persona te da una ventaja significativa, güey. Hablas de referencias, ¿no? Uh-huh. Hablas de referencias que consumimos. Es importantísimo lo que consuma un creativo. Sí. Importantísimo lo que consumas. No sé si tú tenías alguna frase, ¿no? De que hablabas de que sí, no controlas lo que cagas, pero controlas lo que comes. No controlas lo que cagas, pero controlas lo que comes. Y lo que cagas tiene que ver con lo que comes, güey. Indirectamente, claro, güey. Entonces, güey, es muy importante lo que se llega a consumir. Y es muy importante que tus referencias tengan cierta distancia al mainstream de tu profesión. Sí. A lo que te dediques. Tus referencias tienen que distinguirse. Pongo un ejemplo de la primera ocasión que a mí me quedó muy claro el punto de las referencias.
al igual que muchos en Monterrey, crecimos en nuestra casa con la piratería. Sí. La parabólica, el Dish, el DirecTV. Eso nos permitía a los que lo teníamos tener acceso a contenidos de la televisión de Estados Unidos y otros lugares del mundo que la mayoría de la gente en México, en Monterrey, no tenía acceso. Y si a eso le sumas, si hablas inglés, que era mi caso y tu caso también, que estábamos en escuelas donde nos enseñaban inglés, pues entonces era todavía una mayor ventaja, güey. Claro. Consumir todo esto. Llega un momento en Multimedios donde yo aparezco en la televisión. Yo entro a Multimedios en el 2004, entro en radio. Pero aparezco en la televisión hasta el 2008. O sea, me tardo 4 años de proceso en radio para llegar a la televisión. Una cosa que hoy no existe, güey. Hoy, de unos años para acá, te meten en caliente a la televisión. Antes era un proceso formativo, güey. Sí. Y cuidado con eso, cabrón. Cuidado con eso, por cierto. Total, me aparezco el primer día para hacer este programa nuevo, que era el inicio de Multimedios Deportes. Me aparezco con una corbata, una camisa rosa y una corbata azul con detallitos en color rosa. Ajá. 2007, 2008. Y me hicieron mierda, güey. Solo por el hecho de traer una camisa rosa, cabrón. Y entonces, cuando estamos en medio de la discusión... ¿Te hicieron mierda quiénes? Me tiraron mis jefes, mis compañeros, güey. Me tiraron carro, güey. ¿Al aire? No. Fuera del aire antes de... Querían que me fuera a cambiar a la casa, güey. Cosas así, porque era temprano, era la junta previa. Entonces, uno de los jefes me dice, güey, ¿cuándo has visto? No voy a decir nombres, pero sí voy a decir la marca, y es donde trabajo. Me dice, ¿cuándo has visto a tal y tal persona en Televisa Deportes vestidos así? Primero me ofendí un poquito, o sea, me llegó un poquito. Me calmé, respiré y dije, es que yo no veo Televisa Deportes. Perdón. No es mi referencia. Ahora yo te pregunto, ¿has visto al gran Stuart Scott dar las noticias en SportsCenter? Que por cierto falleció Stuart Scott, se nos fue hace como 5 años por cáncer, güey. ¿Lo has visto con sus aretes? ¿Lo has visto con sus lentes mamalones? ¿Lo has visto con su corte, güey, de rapero? ¿Lo has visto con sus corbatas moradas y sus flores, güey? Tú no lo has visto. Yo sí. En ese momento supe que tenía ventaja por mis referencias, Robert. Totalmente, güey. Y una ventaja natural, güey. Una ventaja que tengo que agradecerle a alguien, a mis padres, yo creo, güey. Sí, pues es una ventaja, pues también es una inclinación natural. O sea, te gravitaste también más hacia ese. Digo, obviamente te abriste a esa influencia que mucha gente no tiene el acceso a por hablar inglés, por X o Y. Exacto. Pero también, pues sí, o sea, se me hace muy chingón eso, güey. Y empiezo entonces al siguiente escalón de referencias o de influencias que son muy importantes para construir una carrera que tenga que ver con crear contenidos, hablar, comunicar, etc. Paso a un siguiente escalón. Empiezo a inspirarme en Stephen A. Smith. Por favor, claro. Empiezo a inspirarme en Stephen A. Smith, Skip Bayless, tenían este programa de First Take. Empiezo a ver el debate, la polarización que manejaban, cómo uno tomaba la bandera de los Cowboys, el otro tomaba otra bandera, con jugadores pasaba, uno era pro LeBron, el otro no quería LeBron James, etc. Y empiezo a aprenderles. Y luego aparece en la ecuación Bill Simmons, maestro de lo digital. Bill Simmons al frente de la evolución y la transformación digital del medio deportivo. Saca un libro Bill Simmons, hay que comprarlo, güey. Saca un podcast Bill Simmons. Gracias a Bill Simmons conocí lo que era el podcast, güey. Sí. Hace muchos años. Viene Colin Cowherd después. Colin Cowherd, chingón en ESPN, programa de radio, se lo lleva FS1, etc. Entonces tienes ya este cúmulo de inspiraciones o de referencias. Durante 4 o 5 años, 6 años tal vez, yo funcioné perfectamente con ellos como mis referencias de trabajo. Perfectamente. Yo aplicaba cosas que ellos hacían con otras cosas que ya sabía y lo aplicábamos exitosamente en radio, en televisión, en multimedios. Un día me aparezco en una carne asada, viendo partidos de fútbol americano, conviviendo con aficionados promedio.
O sea, aficionados que saben de su deporte lo que tienen que saber, güey, porque no se dedican a eso, ¿me explico? Lo disfrutan, lo ven, lo consumen, etcétera. Entonces, llega esta persona y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Etcétera. Empezamos a platicar. Y me dice, te voy a recomendar, güey. Te voy a recomendar algo. No, hombre, güey, te va a cambiar este pedo. Eso es lo que tiene que hacerse, no sé qué. Y me dice, ¿has visto a Colin Cowherd? Le digo, pues sí, güey, pero ¿es nuevo para ti Colin Cowherd? Sí, güey, porque ahora lo suben todos los clips en YouTube, etcétera. Ok. En ese momento cerramos referencia. Y ahora es otra. Y voy para otra. Claro, güey. Y ahora ya me salí del fútbol, güey. Y ahora mis referencias ya son, güey, geopolitólogos, economistas, psicólogos, güey. Que estoy mamando y escuchándolos por internet. Y ahora estoy incorporando cosas que ya no están ni siquiera en la esfera del periodismo deportivo. Sí. Si tú mantienes esa cierta distancia entre tus referencias y las referencias del grueso de tu competencia interna en tu negocio, vas a mantenerte adelante, güey. Y vas a ser punta de lanza, claro, güey. Vas a estar. Pero ¿crees que hay un límite en alejarte tanto de las referencias de tu medio que te vuelves de cierta forma un inadaptado? Sí, hay que tener O sea, cuidado. si tu referencia es alguien así, un jugador de, no sé, güey, de cricket de no sé dónde chingados. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que seguir presente, hay que seguir viendo. También creo que es analizar mucho a lo mejor es una referencia desconocida para esas personas, pero también ver a qué personas le está hablando esa persona en su zona geográfica y ver si hay similitudes a la gente a la que tú le estás hablando. Totalmente. O sea, en su momento pues era muy fácil decir, bueno, voy a ver ESPN gringo, que le está hablando a una audiencia muy similar a la que yo le voy a hablar aquí en español, entonces pues seguramente va a funcionar, güey. Traigo, por ejemplo, me he estado metiendo mucho, todavía no conozco lo suficiente como para hacer un ¿Juicio? Sí, un juicio y sobre todo extender mucho lo que voy a decir al respecto. Pero he estado aprendiendo el K-pop, güey. Uh-huh. Y sí, que sacaste un capítulo también del podcast. Y he estado aprendiendo el K-pop porque, pues no mames, güey, llenan las tendencias de Twitter con una facilidad. Y es un mundo completamente fascinante, güey. Es fascinante, ¿no? Sí. Pero tan alejado a mí, güey, que no sé. Pues también creo que es muy alejado a mí, güey, aunque he descubierto ahí por varios amigos que no está tan alejado. Amigos que tienen hermanas o sí que siguen el K-pop, entonces he estado aprendiendo de todos, güey. ¿Escuchas K-pop ahorita? No, güey, no escucho. ¿No? O sea, no me interesa el K-pop como música. Como fenómeno. Me interesa como fenómeno. Sí. Así es. Entonces, me explicaban que en el K-pop se maneja esta cuestión de las armies. Uh-huh. O sea, los aficionados de un grupo son un army. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es fútbol o qué? Sí, como una barra. Claro, güey, sí. Haz de cuenta que es una barra, güey. Haz de cuenta que son aficionados. Y se ponen bien intensos entre ellos, ¿no? Se pelean y la chingada. Se ponen muy intensos. Ellos, digamos que su competencia, en lugar de hacerla con golpes, como desafortunadamente sucede en muchas barras del fútbol mexicano y de otros lugares del mundo, ellos se pelean con tendencias, güey. Sí. Sus peleas son a ver quién hace más tendencia a mi equipo, se juntan a hacer dance battles, güey. Que es el sueño húmedo capitalista, güey, armar que tus fans... Imagínate que me pusieran a competir con otro güey que vende libros, de que, güey, hay que hacer que vendan más libros. Sí, no mames. No mames, los tienes. Entonces dije, empiezo a pensar en el fenómeno del fútbol argentino. En los últimos años hay un desprecio del fútbol mexicano hacia el fútbol argentino, porque la neta es que el fútbol argentino se ha quedado atrás, güey. Uh-huh. Se ha quedado atrás, como liga. Entonces, güey, yo me acordé que mi papá nos llevó a Argentina como por ahí del 2005. Y mi papá pagó, güey, un tour en el que podíamos estar viendo el partido al lado de la barra. No mames. Pagó el tour. Pasó una combi por nosotros al hotel con otros turistas y te daban la experiencia de la barra. Entonces yo recordando eso, yo digo, a ver, güey, estos cabrones están logrando el punto ideal con sus aficionados. Porque, primero, me consumen. O sea, me están pagando un boleto, güey. Me están pagando una playera, etcétera. Pero no nada más es eso. No, ya se convirtieron en el atractivo principal de la historia. La gente va a Argentina, no a ver fútbol. Va a ver la tribuna de River, va a ver la tribuna de Boca.
Sí, a vivir la experiencia. A vivir la experiencia. Entonces, imagínate si estos güeyes no logran el punto ideal que tú dijiste. Me compran cosas, gastan su dinero en mí y aparte yo los uso, güey. Sí, no O sea, mames. aparte son el actor principal de mi obra, son mi cliente principal Y terminan siendo tu producto también, y güey. mi producto principal, güey. Pero ¿dónde dibujas la línea ética, güey? O sea, ¿Pero cuál línea ética? pues es si un... ellos están eligiendo. Sí, pero, güey, o sea, entiendo. Para mí me daría mucho, o sea, me daría problema, güey. O sea, estás viendo, porque es una pseudo religión las barras futbolistas. Sí. O sea, de fútbol. Como las armies del K-pop. Como las armies del K-pop. No sé, yo siento que hay como pues un área muy gris de lucrar excesivamente, porque es como la religión, güey. Estás lucrando de una pasión fundamentalista de alguien, güey. Sí. Sí, sí, sí. Sí, digo, no. O sea, sí, pero creo que eso es parte de nuestra libertad. Sí. Me explico, ellos están eligiendo ser parte de esto. Sí, ¿quién somos nosotros para decir que su decisión está mal? Exacto. Es una forma muy paternalista y de ellos ver las están cosas. ganando algo también, Robert. Pues sí, un sentido de vida, güey. Pertenencia, ganan Que a fin de algo, cuentas güey. su sentido de vida es igual que de válido que el de nosotros, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, hay un problema, otra vez moral, hay un problemita ahí moral en el aspecto como de hasta dónde debo de estirar esta liga, hasta dónde está bien generar esta industria, hasta dónde no está bien, Digo que etcétera. tiene que ver con el concepto de humanidad, que por ejemplo Kant lo dice mucho. Kant dice que la humanidad, o que lo que define las acciones, lo que define la humanidad es no ver a las personas como un medio, sino que ver, o sea, no utilizar a las personas para llegar a un fin mayor, güey. Cuando Kant dice, o Kant decía que si usabas a una persona como un escalón para llegar a la prosperidad tanto económica como algún placer, el güey decía que era un acto inhumano, que digo, lo podemos argumentar, güey. Pues sí, porque tu gente a poco no te ayuda a crecer. Sí, pero es diferente, güey. O sea, es diferente. Digo, el modelo capitalista en sí. O sea, me aventé hace poquito un libro que es un libro que se llama Everything is Fucked, a book about hope, que es la continuación de un libro que se hizo muy famoso, que es del de A Subtle Art of Not Giving a Fuck. Claro. Un güey que se llama... Lo leí y me encantó, güey. Por cierto, libro de aeropuerto sensacional. ¿No has leído el segundo? No. Bueno, está mejor que el primero. Mejor. Y el primero a mí también me gustó mucho. Es muy bueno. Hay un capítulo que habla de Jamie, sí, que le ponen Jamie a un nombre. Chéquenlo ese capítulo. Sí, bueno, el segundo libro a mí me gustó todavía más, güey. Okay. Y en este libro describen mucho el concepto de humanidad. Digo, habla mucho sobre pues en general el construirle un sentido de la vida. Habla mucho sobre el nihilismo, el creer que nada tiene significado. Entonces te explica cómo, por ejemplo, te explica ciertos niveles de madurez. Y te los explica muy coloquializados, que creo que es parte de la genialidad de este libro, que le habla a cualquier persona. Sí. Y te dice que a grandes rasgos hay como 3 niveles de madurez, que está el nivel de madurez de un bebé que solamente es un hedonista, que está buscando placer simplemente para él. Está después el segundo nivel de madurez, que él te lo retrata como un adolescente que también está buscando el placer, pero ya ve 2 moves ahead. O sea, ya se vuelve algo más transaccional de que, bueno, me voy a portar bien para que mis papás me den dinero el fin de semana. O voy a llevar esta morra al cine para que al rato se arme algo, ¿no? Sacrificar una parte del presente por el futuro. Entonces, este güey habla como del tercer nivel de madurez, que es hacer las cosas porque son lo correcto. Que podríamos argumentar si realmente eso es posible o si es una puñeta mental, que en mi opinión yo creo que es una puñeta mental. Pues sí, es una utopía, güey. Sí. O es ver tantos moves ahead que ya te das la ilusión de que estás intentando ayudar a alguien. Ahorita que hablabas de esta parte, me brotó una palabra que me parece uno de los grandes descubrimientos. Le voy a poner la palabra psicológicos. No estoy tan seguro, pero creo que sí. Ok. ¿Tú sabes lo que es el kayfabe? No. El kayfabe es un término de la lucha libre. Ah, no, sí. Tú me lo comentaste, creo que la vez pasada que fuimos a México, güey. ¿Y profundicé? No, me lo comentaste superficialmente, pero compártelo, por favor. Está interesante. Hace muchos años, la lucha libre era mucho más real de lo que es hoy. Los luchadores salían lastimados, güey. Había inclusive muchos muertos, güey.
haciendo la lucha libre, que como lo dice su nombre, era una lucha libre, güey. Llega alguien y dice, esto ya no es sostenible. Entonces, hacen la lucha libre como hoy la conocemos. El problema es que tenían una lucha libre muy cruda, que no era sostenible porque se estaban haciendo mucho daño y ya era hasta grotesco para el público. Pero tenían una lucha libre tan falsa que era ridícula. Entonces alguien le da vida al kayfabe. Es difícil ponerse de acuerdo en una definición exacta para el kayfabe, pero el kayfabe básicamente es esa barrera entre la realidad y la ficción en donde vive la lucha libre. Ese es el kayfabe. Sí. Por eso en la lucha se habla mucho de no rompas el kayfabe. Si nosotros nos dedicáramos a la lucha libre, alguien ya le hubiera dicho a Jorge Lozano por tu podcast, no rompas el kayfabe. Sí, no quites la cortinilla. Él lo habló muy bien, está el personaje y está la persona. Lo que está en medio es el kayfabe. Y a mi entender, tenemos que abrazar esa zona del kayfabe. Son el mismo, el personaje y la persona. La zona del kayfabe me parece fundamental para que tu mensaje llegue con éxito hoy. Donald Trump tiene kayfabe. Jorge Lozano tiene kayfabe. Y tú también tienes kayfabe, Roberto, sin buscarlo. Porque la zona entre mi yo de mi podcast y mi yo real. Y sobre todo la zona en la que juega tu audiencia. Cuando empiezas a escuchar, ¿quién es este güey? ¿Dónde vive? ¿Se viste siempre igual? No, güey, está más morro. No, es mayor. No, güey, este güey esto. No, este güey le paga esto. No, este nace por... Eso es el kayfabe, güey. Esa zona ahí es donde tú quieres tener a tu audiencia. ¿Qué traducción en español encontrarías para eso, güey? No le encuentro, güey. Pero es como un morbo, código de algo. Un código de algo. No encuentro una traducción. Pero más que el código, ¿es el interés en el código o es el código? Es el código. Okay. Es el código. Y evidentemente esto no salió al 100% de mi cabeza. En el 2011, Eric Weinstein, que es uno de los cabrones que más escucho yo, chequen su podcast, se llama The Portal, el portal, Eric Weinstein. Eric Weinstein es uno de estos hombres que ha estudiado demasiado en la vida, es de los cabrones más inteligentes que yo he visto. Total, Eric Weinstein llega a uno de estos como libros digitales como de psicología y ciencia que te publica como estudios. Sí. Pues, entonces llegan los directores de este portal o de este sitio y le dicen a Eric Weinstein, háblame de la arma cognitiva número uno que está subestimada. Háblame de esa nueva arma cognitiva que la gente no sabe, que está subestimada, que no se han dado cuenta del valor que tiene. Entonces él dice que repasó todas las opciones y la última opción que él tenía era kayfabe. Y dijo, no es una de mis primeras opciones, pero es la más interesante de todas. Entonces él en el 2001 escribe un papel, si están escuchando esto, vayan a Google y póngale kayfabe Eric Weinstein, les va a salir de pedo. Es un sitio así, de esos pedorrones. Sí, me mandaste ese sitio, ahora que me acuerdo. Y era un pinche escritor. Creo que no lo leí, te pido una disculpa, al siguiente capítulo lo voy a leer. Se me había olvidado. Claro, es muy grande. Sí. Y él en el escrito predice que el kayfabe iba a entregarnos a uno de los próximos presidentes de Estados Unidos. Él predice que el kayfabe iba a empezar a ganar elecciones políticas. Y tienes hoy a Donald Trump siendo presidente de los Estados Unidos, siendo compadre de Vince McMahon, el dueño y creador y genio y máster de la lucha libre. El promotor más cabrón del mundo, es el que pueda vender arenas llenas por un producto que todo el mundo sabe que es falso, habla de una genialidad. Vince McMahon es el rey del kayfabe. Sí, claro. Vince McMahon le enseñó una parte del kayfabe a Trump.
Y Donald Trump es presidente de Estados Unidos gracias al kayfabe. O sea, ¿crees que tiene mucha injerencia Vince McMahon Son compadres. Sí, pues hace mucho sentido, güey. Como tú y yo somos amigos, güey, y de repente tú me cuentas algo sobre tu proyecto y luego lo veo que lo haces, güey. O yo te corto algo y luego ves que lo hago. Claro. Totalmente. No, Donald Trump no sabía que era compadre de Vince McMahon. Son compadres, Explica un cabrón. chingo. Digo, ha salido en WWE Muchas güey. veces, sí. Sí. Son compadres. De hecho, la razón por la cual la WWE pasó de una era tan ruda en los 90s y 2000s a una era tan suave que se le llama la era PG-13, de la cual se están alejando hoy, tiene que ver por razones políticas. Tiene que ver porque Linda McMahon, la esposa de Vince McMahon, empezó una carrera política. Sí. Y el contenido que daba la WWE no iba de acuerdo al mensaje que ella quería mandar. Entonces, los McMahon y la política, güey, son uno mismo, hermano. Y Donald Trump está en la Casa Blanca por el kayfabe, cabrón. Qué cabrón. Está duro, güey. Sí. Está duro eso. ¿Cómo pudiera aplicar el kayfabe? Ahorita intenté colocarte a ti como ejemplo, pero o sea, tengo que ponerme yo, güey. Sí, ¿cómo lo aplicarías tú, claro? Yo me conozco, obviamente, güey. ¿Cómo lo aplicas tú, güey? Kayfabe es... hay algo aquí que es muy importante decírselos. El kayfabe tiene que ser natural. No es mentir. El kayfabe no es mentir, raza. No es mentir. Es agarrar los extremos de tu personalidad y manejarlos a tu conveniencia. Por ejemplo, ¿has hecho algún tipo de terapia? No. No. Formalmente no, güey. Ok. Cuando haces terapia, voy a decir específicamente de psicoanálisis, que es la que yo he hecho durante los últimos 11 años. Cuando haces terapia durante un tiempo, corre un riesgo fuerte. Te voy a poner este ejemplo que ha sucedido. Me consta esto. Yo tenía un compañero que era un máster para las ventas, güey. Era uno de los mejores vendedores que yo había visto. Vendía y vendía y vendía y vendía. Pero personalmente tenía una vida algo desastrosa. Estaba metido en... Él estaba muy mal de salud. Tú sabes que las ventas están muy ligadas a la perdición porque regularmente convences con el restaurantito, con el vinito, con el table, Sí. con la prostituta. Está muy ligado a eso, el tema de las ventas a cierto Sí, nivel. la persuasión tiene muchas formas de manifestarse. Exactamente. Total, desesperado ya de su parte personal, recurre a la terapia de psicoanálisis. Y el cabrón empieza a mejorar. Empieza a mejorar y empieza a mejorar. Y empieza a controlar su ego mejor, güey. Lo empieza a manejar. Empieza a manejar sus relaciones personales. Tipo más tranquilo, menos ansiedad, güey. Menos depresión, etc. ¿Sabes lo que pasó? Sus ventas empezaron a bajar. Se hizo un mal vendedor. Se hizo un mal vendedor. Perdió en la terapia cosas malas que lo ayudaban a ser muy bueno en su jale, pero muy malo en su casa. Sí, eran pilares de su habilidad para vender, güey. ¿Sí? La fanfarronería, el bluff, la prepotencia. Claro. Sin eso ya no podía vender. Digo, ¿qué es más importante? Habríamos que preguntarle a él, ¿no? Totalmente. ¿Qué valora más? Totalmente. Y yo sigo pensando que hizo lo correcto. Digo, también, ¿qué tan posible es compartimentalizar los dos lados? Ese es el siguiente paso que para mí él debe de dar. El siguiente paso, y aquí lo voy a ligar con el kayfabe, repito, abro ventanas pero las cierro también. Échale. Es un error matar ese lado de él. Él lo que tiene que hacer es meterlo en una jaula, güey, y tenerlo controlado. Y utilizarlo a su conveniencia. Sí. Él tiene que tener la capacidad de agarrar ese lado mugroso de él en lo personal, sacarlo, tirarlo, sacarlo de la jaula, güey, convertirse en ese pinche demonio, hacer el negocio y luego meterlo otra vez a la jaula. Eso es lo que él tiene que hacer. Sí. Entonces,
que creo, o sea, digo, esa analogía o esa forma de verlo aplica mucho, por ejemplo, con deportistas. O sea, hay peleadores del UFC que son unas bestias en la jaula, pero en su vida normal son un amor de persona, güey. Y hacen eso, tienen como que ese switch para aprenderlo y apagarlo. Exacto. Pero crees que, o sea, no conozco a tu amigo y no sé a qué nivel llevaba él la fanfarronería o, por ejemplo, Fuerte. o la manipulación de... Que entras a un dilema ético también, güey, de, pues, güey, o sea, ¿qué es lo que premio más? ¿Generar una utilidad monetaria o realmente ver por las demás personas, güey? Yo creo que se pueden las dos, Robert. Es que, eso es lo que creo que debemos de aspirar a las dos. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero creo que hay profesiones en las que sí rayan lo peligroso hacer eso. Cuando tiene que ver con trata de personas. Bueno, pues ya te metiste con delincuentes. No me refiero a tratar con personas. Ok. Te dije como tipo trato de blancas, güey. Dije, ¿en qué momento se elevó esto, güey? A narcomenudea de la chingada. Te iba a decir que seas narco, güey, ¿verdad? Desde que seas narco, güey. Pues digo, sí, el narco sería como el narco, claro, el narco. Imagínate que un cabrón es el mejor narco de todo México. Okay. Y el vato entra a terapia y ya no es tan buen narco. Yo le diría que, güey, pues así síguele. Estás jodiéndote la vida de el mejor, no sé, el mejor matón, güey. Está bien, en ese caso sí, güey. En ese caso sí, güey. Olvídense de eso. En mi caso, aterrizando esto a mi caso, que es a donde quería llegar con el kayfabe. Sí, tu caso es un muy buen ejemplo, güey. Lo acabamos de vivir con el video en el 75 aniversario del Monterrey. Sí. Hago un video criticando con mi cabeza loca, güey. Hasta despeinado estaba y todo, güey. Y la crítica ocasionó kayfabe. Sí. Hay gente que asegura que estoy loco, güey. Que la perdiste. Que la perdí totalmente. Sí, yo vi ese video y dije, pinche Aldo. O sea, sí, porque salió el mismo día que salió, creo que el capítulo de Adrián Marcelo, güey. Fue el mismo día fue el escándalo. Me acuerdo que saqué y vi Aldo Fariano y te dije, este cabrón algo hizo. Entonces, güey, sí, ese es real. Claro que es real. Sí. Esa es una parte de mí que está controlada. Una parte de mí que está enjaulada. Y que yo la uso a mi conveniencia. Está cabrón tener ese asset, güey. Sí. Ese es un arma fenomenal. Hay que conseguirla. Entonces empiezas a generar toda esta... No está loco. No, es que se fue al DF. No, es que Monterrey. No, es que Tigres. No, es que está comprado. No, güey. Sí. No, güey. Simplemente escuché... el otro día conté en mi podcast simplemente el proceso para hacerlo. Estoy viendo algo, güey. No me parece que estoy de acuerdo. Detecto un punto. Luego me meto al celular y empiezo a ver que hay gente que piensa igual, güey. Y digo, oye, güey, no soy el único que piensa esto. Y luego platico con compas que no necesariamente se dedican al fútbol, que se dedican a una parte más artística. Y los güeyes me dicen, está mal hecha la película. Sí. Esto sí lo es. Sin ojos de Rayados o de Tigres te das cuenta y dices, esto no está chido, güey. Sí. Y entonces... ya me siento más seguro para entonces hacer la crítica. Que me aventé tu podcast, el que hablaste de precisamente este tema y hablabas mucho de cómo intentaron quitar las partes negativas, ¿no? Y que solamente te quisieron vender la parte positiva y tú decías de que, güey, pues no tiene sentido el festejo si no hubo la sombra antes, ¿no? Exacto. O sea, mi crítica era, vienes de unos años de la derrota más importante en tu historia, ¿ok? Sí. Véndeme esa derrota y luego voy a poder entonces valorar tu recuperación, güey. Sí. Si tú haces más grande esa derrota y esa adversidad que el Club de Fútbol Monterrey vivió durante 2 años con la final de Pachuca y la final de Tigres, eso hace más grande tu Mundial de Clubs y eso hace más grande tu final contra el América. Yo entiendo, obviamente quieren resaltar ese punto final, lo entiendo perfectamente. O la final de CONCACAF contra Tigres. Claro, güey. ¿Quieres engrandecerla? La manera de engrandecerla... Es poner el contraste. Güey. Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, regresando al tema del video, güey. ¿Cuándo te dio ese chip? Porque tienes de cierta forma para hacer lo que hiciste en ese video y expresarte con esa libertad. Tiene que haber un me vale madre lo que me diga la gente y un me vale madre el status quo y lo que se espera de mí por el fin de...
sea un fin, no sé, güey, de atención, de monetario, lo que sea que hayas tenido en tu cabeza, ¿cuándo te llegó esa realización? ¿Y cuándo fue ese switch de, sabes qué, vamos a hacerlo, o sea, vamos a comprometernos al 100 con esta idea? ¿Hablas específicamente del video o en general? Pues en general, güey, o sea, porque has tenido varios también comentarios. Sí, mira, yo, Robert, lo que a mí más me da satisfacción es pensar algo, analizarlo y hablarlo, güey. Sí. Eso es lo que a mí más me da satisfacción. Pero parte de esa satisfacción muy importante es que me escuchen. Claro. Yo no sé si ustedes del otro lado ven esa gente que dice, los retweets y los likes. Yo no sé ustedes, güey, pero yo sí quiero que me vean. No, y creo que la gente que te dice que no está mintiendo. Está mintiendo. Claro. Yo sí quiero que me vean y quiero que me escuchen. Sí, la gente que saca su música y dice, no, pues a mí no me importa si me escuchan. Güey, no la ¿Neta, sacaría, güey? no la sacaría. ¿Por qué la sacas entonces? Escúchala en tu casa, güey. Exactamente. Sí. Entonces, no sé si esa misma como pequeña adicción al protagonismo me llevó desde muy niño a realizar el comentario imprudente, o el comentario fuera de la caja, o el comentario desafiante. Sí. Hay dos ejemplos que yo pongo de muy niño o de muy joven. El primero es en el San Roberto, en donde en clase de catequesis, güey, yo le pregunto a la maestra que si sabía de los padres que violaban niños en quinto de primaria. Yo veía las noticias con mi papá, güey. Claro. Entonces veía las noticias con mi papá y escuchaba eso. En quinto de primaria yo le pregunté eso a la maestra de catequesis. Evidentemente me sacaron, güey. Unos papás querían que me corrieran, etc. Neta, por esa pregunta. Sí, pero se solucionó rápido, afortunadamente. Pues sí, güey, muy fuerte. O sea, yo no estoy en contra de la formación católica. Al contrario, creo que ha sido por demás... Creo en la religión como algo funcional para el mundo. Como algo formativo. Güey. Así es. Es algo... Como una escuela que te enseña valores. Funciona, carnal. Funciona para andar por la vida, funciona. Entonces, así como podemos ser fríos para analizar estos casos como un Trump, igual hay que ser con la religión. O sea, güey, hay mucha gente que le tira mucha mierda a la religión. No, güey. Obsérvala, analízala y agárrale lo que sirva, güey. Eso es un debate que podríamos tener porque claro que veo esa postura que tú dices de, pues yo tuve una formación religiosa y sí siento que me hizo, o sea, me enseñó a seguir reglas, me enseñó a ser disciplinado, güey, que son habilidades que las tengo y que sé que si las quiero hacer, o sea, si quiero recurrir a ellas las tengo, o sea, si quiero, a lo mejor, por ejemplo, fui a misa 15 años de mi vida, güey. Esa formación disciplinaria de ir todos los domingos a un lugar, es algo que tengo en mi arsenal, güey. Que no estoy de acuerdo, pero sé que lo tengo. Entonces, ¿lo tienes? Le veo la función, güey. Exacto, así es. Y creo que eso es, incluyendo la Biblia. La Biblia yo la veo como un libro funcional, güey. Sí. Son para mí metáforas, cuentos inventados. Para mí nada de esto pasó, güey. Son cuentos inventados que te entregan una lección para la vida, güey. Sí. Y son lecciones replicables en muchas cosas de la vida. Así lo entiendo. Total, me empecé a dar cuenta desde muy morrillo que me gustaba ser esa persona, Robert. Y que me gustaba el premio que traía ser esa persona. Porque hacer ese comentario en quinto de primaria, yo tenía apenas un año en el San Roberto, tenía como 2 años en el San Roberto, güey. Me había cambiado del máter al San Roberto. Hacer ese comentario me puso en el mapa, güey. Y te voy a decir otra cosa que acabo de pensar ahorita que nunca lo había pensado. Yo me metí en cuarto de primaria, yo me metí con la raza popular, que hoy son mis amigos, güey. Yo me metí con la raza popular a través del porno, güey. Ok. O sea, esa fue la razón en la que... Tú traías el porno. Yo traía el porno. Dije, a ver, ¿qué falta aquí, güey? Ya está el que se pelea, güey. Ya está el otro. Yo traigo el porno, güey. Ya está el que se pelea, ya está el chaparro, ya está el gordo, vénganse a mi casa a las 12. Tengo un cuarto solo, güey, donde tenemos la cajita del convertidor pirata. Y a las 12 en el canal 98 de Pay Per View va a empezar Playboy Channel. Pijamada en mi casa. Ya me metí. Sí. Entonces, empecé a dar cuenta que había una recompensa, Robert. Detrás de ser el que se atrevió a hablar de porno. El que se atrevió a decir lo de los padres, güey, que violaban niños, güey. Me gustaba la recompensa, güey. Traía una parte negativa, pero no me importaba tanto. O sea, la gente entonces me criticaba o había papás que no dejaban a sus niños juntarse conmigo y me gustaba, güey. Sí. No me sentía mal, al contrario, güey. Me gustaba hacer algo, cabrón. O sea, tu inclinación natural también eso, güey. Eso es, güey. Sí. Eso es.
Y ahorita que dijiste, lo dice de hecho el periodista Jorge Ramos en su libro, güey. El primer acto rebelde en la vida de muchos niños es no ir a misa. Sí. Ese fue mi primer acto rebelde. Mi primer acto rebelde fue un día decirle a mi papá, papá, No quiero ir. no voy a ir a misa, me voy a quedar a ver el fútbol a las 12 y a las 2 voy a ver la lucha libre. No voy a ir a misa. Claro. Ese fue mi primer acto rebelde. Luego recuerdo en preparatoria, en Tec Santa Catarina, tenía una maestra que no recuerdo su nombre, es una maestra muy querida ahí en Santa. Y no me quería nada la maestra. Y no me quería porque era un muchacho insolente yo, güey. O sea, la neta. Es más, si la vería le ofrecería una disculpa, güey. Sinceramente. Pero era un mocoso, güey. ¿Por qué? ¿Qué hacías, güey? Era muy desafiante. Demasiado desafiante a la autoridad. Desafiante de una manera poco elegante. De una manera... Eras un inadaptado. Era un inadaptado. Okay. ¿Y qué fue el resultado de ser inadaptado? Pues que me salí a la chingada, güey, del Tec Santa Catarina. En lugar de decir, güey, quédate aquí, navega las cosas. Sí. Tenía una extraordinaria relación con Alejandro Palau, que era el psicólogo de la prepa en ese entonces, güey. Que hoy es mi psicoanalista, cabrón. Sí. Entonces dije, güey, ¿por qué no? Hoy piensas, ¿por qué no te quedas y emprendes el camino? Pues no, fue un inadaptado y troné mi oportunidad, por así decirlo. Pero me acuerdo en una de estas clases de sexología, güey, o no sé si era sexología, o sea, no sé, pero estábamos hablando de sexo. Y la maestra insistía demasiado en promover la abstinencia. Ok. Absténganse, y nos ponía unos pinches datos, güey, más escalofriantes que los del COVID, güey. Así de que tanto porcentaje el condón se rompe, un pinche miedo, güey. Entonces igual, güey, se va a acabar la clase, levanto la mano, güey. Y le digo, maestra, la abstinencia está muy bien, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice a los que pues, ya no somos vírgenes y queremos practicar el sexo? O sea, yo decía, ¿no será mejor, en lugar de decir, absténganse, no será mejor enseñarte a usar un condón? Sí. Hablarle a las niñas sobre su periodo, hablarle a las niñas sobre las pastillas, güey. Sí, era pura propaganda sensacionalista para que te asustaras, ¿no? Exacto, entonces yo reté eso, güey, sí. Y me ocasionó un problema muy grave, güey, también en el TEC. Pero otra vez, salí al patio, a las escaleras estas chingonas donde nos sentábamos por ranking, güey. Sí. Yo era de medio pelo. Estaban en la jardinera los más fresones, güey, les mando un saludo a toda la banda. Ese tema está bien culero, ahí también está en el Santa Catarina. En la escalera. Sí, la escalera. El escalerón y la Café Freak, güey, y la fumador, o sea, güey, a mí me da tanta risa, Robert. La segmentación y la discriminación existe por naturaleza, güey. No, claro, y en esa prepa era marcadísimo. Tira a un grupo de individuos en un mismo lugar. Te lo prometo que se van a dividir, güey. Sí, va a haber jerarquías. Totalmente, se van a jerarquizar, güey, pero de inmediato. Y ese es el ejemplo más literal que yo he visto de una pirámide jerárquica, pero al revés, güey. Aquí la base de la pirámide eran los más chingones. Tienes un mame con la pirámide jerárquica. Súper mame, me encanta. Yo siento que estamos jerarquizando todo el tiempo, güey. Sí. Nada más que nos duele muchísimo aceptarlo, güey. Es parte de nuestra naturaleza humana, o sea, es parte de nuestra construcción de narrativas que le dan un orden a la sociedad. Y es por eso que si tú tienes que creo que lo dice Jordan Peterson, ¿no? No me acuerdo quién lo dice en su libro. Que si tú tienes a un chango y a un humano, a simple vista no notas mucha diferencia. Empiezas a notar diferencias cuando te vas, por ejemplo, a Times Square y si llenas Times Square de 100,000 o no sé, de 10,000 humanos y lo llenas de 10,000 simios, se ve ahí la gran diferencia, que es que nosotros tenemos esa capacidad de tener jerarquías y órdenes sociales, güey. Ajá, esa es. Y nos negamos, ¿no, güey? Uh-huh. Nos ofendemos, güey, con las jerarquías, por así decirlo. Total, llegué a esa pirámide jerárquica ahí en Santa Catarina, güey, y agarré buen feedback de la raza. Te la mamaste, güey, no mames, ¿qué hiciste eso? 2, 3 chavitas, güey. Empezaron a echarme el ojo, güey. Claro, compa, güey, claro. Entonces dije, esto jala, güey. Esto no nada más jala, me gusta y jala. Es lo que pienso, es lo que soy y aparte jala, güey. Sí. ¿Por qué no lo vas a hacer? Bueno, pues no lo vas a hacer porque los indicativos sociales dicen que no lo hagas, güey. Uh-huh. Pues métale huevitos. Sí. Y ahí entramos a define tu propio código. O sea, tú te estás convirtiendo en esa persona. O sea, estás generando tu propio código, que es un código parasocial, fuera del que tiene la sociedad. Pero pues a fin de cuentas así eres, güey. Y lo respetas. Sí. y entonces, bueno, pues llegamos a este punto, güey, en donde creo que es prudente que al menos de mi parte quede muy claro este mensaje.
fondo y forma, güey. Sí. Fondo y forma, y también tengo un podcast de eso si lo quieren ver. Pónganle Aldo Farías en Spotify, les va a salir, güey. Fondo y forma. Tienes el fondo, pero no tienes la forma, tu mensaje no va a llegar. Y va a ser muy deprimente, güey. Sí, te Porque vas a frustrar. te vas a frustrar, Vas a decir, estoy haciendo todo bien, güey. Estoy haciendo todo bien y no me sale. ¿Y por qué ese cabrón que anda gritando si le sale? Y te vas a frustrar gacho, güey. Sí. Y lees un chingo y eres súper estudioso y sabes mucho, pero no sabes cómo trasladarlo, así que te sirve un carajo, güey. Te vas a pudrir solo, güey. Quiero hacer un paréntesis porque yo estoy de acuerdo completamente con lo que tú estás diciendo, pero creo que la mejor escuela para llegar a esa realización es primero trabajar en tu fondo, llegar a esa frustración, decir, ¿cómo ese pendejo le está yendo bien si no está diciendo ni madre? Es más importante el fondo. O sea, no, pero llegar a ese punto en el que te frustres para que entiendas por qué tienes que moldear tu fondo. Te entiendo, tu forma. Te entiendo, sí, güey. O Sí, sea, tocar ese fondo es lo que dices. O sea, ajá, pero tienes que seguir ese caminito de primero trabaja en tu fondo y date cuenta el límite de tener un buen fondo para que entiendas el valor de la forma, güey. Va. Y digo, yo era por mucho tiempo súper defensor del fondo y de la forma me valía madre, pero llegas a la realización, que creo que es hasta dolorosa y fue dolorosa para mí, de entender que la forma también es parte del fondo. El cómo comunicas un mensaje a veces dice más del mensaje que el mensaje en sí, güey. Entonces cuando entiendes eso dices, claro, güey, puedo esconder en el fondo más, en la forma más mensajes del fondo. Y eso fue lo que me motivó a empezar a crear, o sea, a ponerle más atención a la forma, porque también es una manifestación del fondo, güey. Todo es fondo a fin de cuentas. Todo güey. es fondo al final. Ajá. Es parte del fondo, Claro. aunque no se quiera ver así. Sí. Entonces tienes fondo, pero no tienes forma, muy cool. Tienes un gran mensaje, pero no se va a leer, no se va a escuchar. Tienes forma, pero no tienes fondo, vas a pegar un rato. Sí. Pero no lo vas a sostener. Eres un charlatán y tarde o temprano te vas a caer. Te va a güey. hacer un one hit wonder. Que Te vas a eso caer. pasa mucho, por ejemplo, con celebridades de internet que se hacen virales por un video, güey. Y que se terminan o sea, su nombre de influencer acaba siendo la acción. Por ejemplo, si alguien se cayó en Chipinque, va a ser el que se cayó en Chipinque, güey. Exacto. Y de que entonces el que se cayó en Chipinque, que se cayó en Chipinque. Pero pues como no tienes fondo, güey. No tiene fondo, entonces Ajá. no va a durar, no se va a cae. sostener, se va a caer. Necesitas fondo y forma. Claro, güey. Necesitas combinarlas, güey. Necesitas el fondo, evidentemente necesitas el fondo, pero necesitas una buena forma para que ese fondo le llegue a las otras personas. Sí. Es que ese modelo me gusta mucho porque yo el año pasado trabajé como director creativo y se acercaba mucha gente conmigo, pues clientes, a preguntarme cómo hacer un modelo de redes sociales. Y yo siempre hablaba de tener tu infraestructura de contenido con sustancia y empezar a hacer de cierta forma campañas que sean madrazos para que exploten. Entonces, una vez que explote, si te llega a pegar un balazo, te llega a sacar la lotería con una pieza de contenido, cuando la gente te busque, tú ya tengas ese arsenal con qué mantenerlo, güey. Y me pasó mucho, invité a Creativo Adín Dupeirón el año pasado, güey. Okay. Y el güey le pasó eso. El güey pues lleva no sé cuántos años haciendo teatro y tiene una empresa, él que se llama Grupo Adín Dupeirón, en donde fabrica sus piezas de contenido, tiene su propio blog. Y el güey se le hizo muy viral una entrevista con René Franco, que lo invitó a... No me acuerdo cómo se llama su programa. Es de noche llegué. Sí, es de noche llegué. Se hizo muy viral. Muy viral esa entrevista, güey, y la gente pues lo empezó a conocer más. Digo, el güey ya tenía una carrera, pero supo cómo canalizar esa nueva atención. Ahorita está en otro nivel, güey. O sea, lo vi en Pabellón M y llenó Pabellón M, güey. Con un monólogo, cabrón. Sí, un señor. monólogo, güey. Entonces eso o sea, sí es la forma, es importante y de cierta forma trae la atención, pero el fondo es lo que lo mantiene y me gustó mucho. El fondo es el resistol, güey. Okay. Y digo, con el libro creativo lo hago porque el logo de creativo es el logo de Supreme, güey. Y tiene que ver mucho con un capítulo en el que hablo que tu contenido tiene que ser perennial, como dice Ryan Holiday, que es decir, que trascienda la barrera del tiempo, pero tu publicidad tiene que estar a la moda, güey. Empaca tu producto o empaca tu mensaje de una forma en la que llame la atención y haz que el mensaje perdure por el tiempo. Entonces, tú puedes tener el mismo mensaje 10 años, pero cambia el empaque o cambia la forma en la que lo presentas, ¿no? Ok, o sea, por ejemplo, en el caso de nuestros podcasts, Si mañana... por ejemplo, los dos tenemos nuestra cara, güey, Ajá, en el símbolo del podcast, Sí. con un fondo plano de un color, güey, Sí. elegido, ¿verdad? claro. En este caso, el podcast sigue
pero podemos ir cambiando la forma de venderlo. Totalmente, Correcto, güey. un día no va a ser la cabeza, a lo mejor. O salte del podcast, güey. El día de mañana los videos dejan de ser el medio más popular o el podcast deja de ser el medio. Yo mando la chingada del podcast y me voy a los hologramas o lo que salga. Lo importante es el mensaje, a fin de cuentas. Es a lo que le tienes que estar leal, no a tu forma. O sea, tu forma, pues, me puedo disfrazar de payaso y si te estoy diciendo el mismo mensaje, lo voy a hacer, güey, porque lo que a mí me importa es transmitirte ese mensaje. O sea, a lo mejor el día de mañana, o sea, imagínate que el día de mañana haya puro ASMR. Lo hago, güey, no hay pedo, te voy a estar transmitiendo el mismo mensaje. Exacto, porque lo importante es el mensaje, Ajá. y luego hay que ver cómo llegarlo. O sea, en ese cómo llega el mensaje, he pensado en un ejemplo que creo que puede ayudar. Vamos a imaginar que tenemos por acá mira, préstame tu botella. ¿Es agua? Sí. Vamos a imaginar que esto es un buen whisky, güey. Ok. No tiene que ser un 18, no tiene que ser un Green Label. Un whisky 12 años, güey. Un buen whisky. O un Macallan rico, güey, que equivale como a un 15 años. Esto es un gran producto, güey. Sí. Si yo agarro la botella, güey, y le pido a un cabrón que me encuentro en la calle, un ciudadano normal, average, no un güey mamador que le sepa todo al whisky, obviamente. Entonces yo le pido que le dé un trago directo al whisky, güey. Muy a huevo le va a pasar. Sí. Peligro y lo va a escupir. Y definitivamente no va a conseguir lo que quiero, que es que valore y aprecie el whisky. Sí. No, le va a cargar el payaso, güey. No lo va. Ok. Va. ¿Qué pasa si yo tomo aquí este vasito y le pongo un poco de hielo y vacío? Sí, lo presentas. Se lo revuelvo, güey. Un poquito más duro, pero va pasando. Claro, empieza a valorar el whisky, que es nuestro fondo, y el hielito y el vaso es nuestra forma. ¿Qué pasa, güey? Si a ese gran whisky le agrego, este es el gran whisky, güey, le agrego agua mineral. La persona se lo va a disfrutar y se lo va a acabar el vaso. Y mucha gente va a decir, güey, le estás quitando el sabor al whisky con el agua mineral, le estás chingando el fondo, etc. Ok, pero qué ingenuo que pensaste que tu compadre iba a empezar a tomar en las rocas. Claro. Sí. No, compadre, dáselo primero con agua mineral. Si es necesario ponerle un poquito de Boost, ponle, güey. Sí. Si es necesario ponerle Red Bull, ponle un poquito de Sprite. Y luego nos vamos al siguiente escalón. Tómalo con agua natural. Y luego podemos ir al siguiente escalón, tómalo en las rocas, güey. Y luego vamos al siguiente escalón, empieza a apreciar esos sabores. Claro. Pero nada de eso se hubiera podido lograr si no hubiera sido por la forma. La forma es el hielo, la forma es el agua mineral, la forma es tu Sprite, es tu Boost, es tu Red Bull, güey. El fondo es la bebida chingona, el whisky. Pero para que te pase, tienes que ponerle forma. Sí. Si yo a mis videos o tú a tus videos y a tus mensajes no le das la forma correcta, lo más probable es que la gente lo va a terminar escupiendo, güey. No les va a pasar, no les va a entrar, cabrón. Sí. Así más o menos lo veo. Está chingón el ejemplo, güey. Y también, o sea, es una... Ten tu whisky, güey, perdón. Gracias, güey. También o sea, pasa mucho que creo que lamentablemente te puedes hacer, por ejemplo, muy bueno en cierto tema que la gente ya no te acaba entendiendo. Que pasa, por ejemplo, decía un güey que me gusta mucho su contenido que se llama Jason Silva, güey. Ok. Es un futurista. Y el güey ahorita siento que su contenido ya es tan avanzado que una persona, si lo ve por primera vez, probablemente no va a entender nada, güey. Porque ya el distanciamiento es muy grande. Que es una tragedia porque el güey se ha hecho mucho mejor y creo que hace los mejores videos que está haciendo en su vida, güey. Pero ya se distanció muchísimo del mainstream media. Entonces, ahí es en donde está el valor, por ejemplo, de estos que a mí me gusta llamarle como coloquializadores, ¿no? Que son, por ejemplo, estos autores, como ubicas a un güey que se llama Malcolm Gladwell. Sí, claro. Son estas personas que agarran estas ideas. Leí un libro de él, güey. A él le gusta el básquetbol, ¿verdad? Sí. A Malcolm Gladwell. Se llama, David contra Goliat. Ese fue el que leí. Tiene varios. David versus Goliath. Ese güey. Es el único que leí de él. Tiene muy buenos libros y me aventé su masterclass y la neta el güey le gira muy cabrón. Pero creo que su gran aporte está en precisamente ser ese puente entre las grandes mentes
y el mainstream media. Eso es. Y pasó con el whisky. O sea, si lo intentas probar como profesional desde un principio, no le vas a entender, güey. Entonces, la forma precisamente puede fungir como ese puente, ¿no? Te lo aterrizo, ¿no? Te lo aterrizo, te lo hago alcanzable. Sí. Totalmente, totalmente. A mí, bueno, creo que es por ahí, Robert. Y creo que el riesgo de que la forma eclipse al fondo, lo vale. Sí. Creo que lo vale. Sí, creo que sí. O sea, Lo vale. Lo vale a la larga. Exactamente, lo vale a largo plazo. Lo vale a largo plazo y si crees que traes fondo. Si crees que traes fondo, dale, güey, adelante, lo vale. Luego los vas a convencer, no te preocupes. Sí, si crees que traes fondo, o sea, si realmente tienes un fondo sólido, la forma la puedes prostituir y hacer lo que tú quieras porque tienes la justificación, güey. Sí. Y eso creo que se da mucho con los comediantes. O sea, yo creo que los comediantes fungen a veces como detectives morales porque dejamos que se salgan de lo políticamente correcto o de lo que es socialmente correcto. Porque un buen comediante, o sea, de cierta forma la sociedad le da permiso, un buen comediante tiene el fondo para sustentar por qué está trayendo ese tema a la mesa. Entonces tú puedes lanzar un chiste sobre pedofilia y si eres un comediante como Louis C.K., entiendes o lo justificas porque dices de que, madres, este güey para plantear un chiste así está haciendo algo o está planteando cuando menos un tema de conversación, güey. Sí. Y ahorita que dijiste, por ejemplo, ahorita que mencionaste Louis C.K., aguas con esta. La voy a tirar. Aguas con esta. Ya es... creo que no hay tantos comediantes disruptivos, güey. No hay tantos. No, hay pocos. Y la neta es que todos estamos nombrando a los mismos. Cuidado. Sí, dices que Louis C.K. ya se hizo muy popular. Ahí hay, claro, sí, claro. Ahí hay señal. Ahí hay señal. Totalmente. Porque todos ya lo citamos, güey. Sí. O sea, no sé si hay... Yo me pongo a hacer un podcast con Adrián y él dice algo y yo digo algo, güey. Sí, digo, también desde el punto de vista de sobresalir tienes razón, güey. Pero también creo que si lo llevas al extremo de dejar de nombrar a lo que solamente se está nombrando, también es un sesgo, o sea, también es... Sí. Te vuelves o sea, hay, por ejemplo, hay bandas que a mí me gustan mucho que son muy populares, güey. Y no porque sean muy populares las voy a dejar no me van a dejar de gustar, güey. Ok, sí, claro. Sí, porque si yo fuera comediante y te citara como influencia Louis C.K., pues dirías de que, güey, no solo tú y 1000 más lo están citando, ¿no? Sí, lo mío es más como, o sea, yo estoy hablando al interior. Ok. Porque lo que tú dices es un riesgo muy cabrón que también se corre al tratar de jugar antisistema o al tratar de jugar rebelde, etc. Por ejemplo, tú lo que necesitas es que el sistema no mande tus movimientos. Sí. No necesitas estar necesariamente en contra de él. Porque entonces, si estás en contra de él solamente por estar en contra de él, entonces ya estás cayendo en la trampa. Sí. ¿Sabes? De cierta forma el sistema sí está dictaminando entonces cómo te comportas. Exactamente. Porque tienes una dependencia. Y creo que ese es el riesgo que bien lo pusiste. No, güey, tampoco se trata de que, de que a la fuerza dejes de consumir algo que te guste, o mucho menos de dejar de apreciar algo que claramente es referencia y que claramente es bueno. Claro. Eso síguelo haciendo, pero silenciosamente, atrás, creo que los mejores de la comedia ya están viendo al siguiente. Sí. Y en 5 años, entonces vas a tener aquí sentado un cabrón de la comedia y te va a hablar de ese siguiente que hoy está consumiendo. Claro. Y que está tapado para la mayoría, güey. Sí, creo que el rol que tenía Louis C.K. de antes ser el Comedians Comics ya no es así, güey. Y estamos viviendo de... Sí, tienes un punto, güey. No lo había visto por ese lado, güey. Que te pasó de cierta forma, me aventé también un podcast que hablaste de Don Robert, güey, que hace poquito me tocó, pues Adrián Marcelo me invitó a su canal en Multimedios. Sí. Y normalmente siempre que hablo de Multimedios tiro tu nombre, como que te... Entonces tú. Sí, ¿qué? Mira ese Multimedios, sí, conozco a los amigos. O sea, como que te uso de referencia para ese pedo. Adelante. Y vi en tu podcast que tenías un programa sobre una anécdota que te tocó con Don Robert en un programa de radio, en donde te peleaste precisamente con él y te diste cuenta que de cierta forma... Él reconocía que venía la siguiente generación, ¿no? Pues
Don Robert tenía esta onda de invitar a sus discípulos más destacados al programa de las 7 de la mañana con él de radio. Sí. Él era el programa, los titulares eran su hijo Roberto Hernández Contreras y Don Robert. Entonces ellos invitaban un tercer elemento de alguien que ellos veían que estaba en crecimiento y que merecía compartir el espacio, por así decirlo. Entonces yo me le fui revelando poquito a poquito al viejo, güey. Sí. Y lo digo con todo el cariño del mundo, obviamente, lo de viejo, güey. Entonces me le voy revelando al viejo, güey, poco a poco, hasta que un día detonen una pelea, güey, radialmente sangrienta, güey. Sí. Nos dimos absolutamente con todo. Y al Chile gané, güey. Sí. O sea, gané el debate. Entonces ganó el debate y la gente en los siguientes programas se queda hablando en el radio. Obviamente la gente también es muy natural que vaya con el underdog. Pues obviamente la gente tiene, este señor ha sido el establecido toda la vida, pues ¿con quién me voy a ir, güey? ¿O con quién me voy a cantar? Con el nuevo, con el débil, por así decirlo, el que se está revelando, etcétera. Total, la neta es que sentí que había ganado por tanto, güey. Sentí que le había ganado por te sentiste tanto. mal, güey. Que me sentí mal, güey. Dije, no mames, güey, todos los comentarios, güey, no me la tengo que creer, la cagué, debí de haberla manejado mejor, es el viejo, tengo que respetarlo, etc. Pasa el fin de semana y el lunes estuve todo el fin de semana, no lo disfruté, güey. Sí. Todo el fin de semana estuve pensando en en ofrecerle una disculpa a Don Robert el lunes en su oficina. Me presento el lunes en su oficina, güey, con cara de regañado, güey, así de que tranquilo, le iba a ofrecer una disculpa. Voy, le ofrezco la disculpa y se ríe en mi cara, güey. Sí. Se ríe en mi cara y me dice, no has entendido nada, ¿verdad? Le digo, ¿de qué? Me dice, yo te subí al ring conmigo. Sí me ganaste. Sí. O sea, la pelea existió. Pero existió porque yo te la di, güey. Existió porque yo te puse ahí, sí, cabrón. De alguna manera, eso es lo que hacen los grandes líderes y los grandes consagrados. Los grandes consagrados eligen contra quién perder la batalla. Julio César Chávez se subió al ring con Oscar de la Hoya, sí, sabiendo que era el que seguía. Oscar de la Hoya se subió al ring con Floyd Mayweather cuando ya sabía que era el que seguía. Digo, en el tema del boxeo, creo que sí, o sea, creo que muchas veces el boxeador sí creía que iba a ganar, güey. ¿Me explico? O sea, muchas veces No, Robert, yo creo que ellos ven. O sea, ellos ven que están de bajadita. ¿Tú crees? Y ven que el otro va subiendo y no, ponle que, obviamente, o sea... Se me hace que le estás tirando muchas flores, güey. No, es que sí creen que pueden ganar, obviamente, pero también, güey, sí reconocen, sí, claro, que viene algo y que ese algo se tiene que enfrentar. Y lo que suele suceder muchas veces es que cuando se baja la adrenalina de la pelea, se hace lo que después se llama el pase de la antorcha, sí, que acaba de pasar en la UFC con Israel Adesanya, ¿cómo se llama? Israel Adesanya. Israel Adesanya con Anderson Silva, ¿no? Sí, le ganó Anderson Silva hace como 6 meses. Y eso es el paso de la antorcha. Sí. Y créeme que Anderson Silva sí creía que le podía ganar al morro, pero Anderson Silva ve a Adesanya y sabe que ese es el próximo Anderson Silva. Sí. Lo está viendo, güey. Ve sus dimensiones, ve sus cualidades, ve su energía y acepta subirse a la jaula. Y al final se baja la adrenalina, donde probablemente sí se pensaba en esa manera tan competitiva. Y al final terminas diciendo, güey, aquí está el pase de la antorcha, hermano. Claro. Con una buena pelea, cabrón. No es con paz. Sí. Es con una buena pelea. Esos son los pases de la antorcha. Así, yo soy de la idea que así se gana el respeto. Sí, pues se tiene que demostrar que mereces la antorcha, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pues fue la neta o sea, es una pequeña anécdota que tengo, güey. Bien lo dijiste ahorita. ¿Qué parte si era una estrategia o qué parte era tan honesta? Y qué parte también de él habrá sido para cubrirse su derrota, ¿no? Claro. O sea, como que vengo y te digo, oye, una disculpa, te di con todo. ¿Me diste? Sí. ¿De qué neta? ¿Neta crees que me diste? Sí, no, es una narrativa que tú le creaste a un acontecimiento que también te hace sentirte mejor a ti, güey. Totalmente. Sí. Y que creo que manda un mejor mensaje. Sí. Eso es importante, güey. Sí, es totalmente importante. De hecho, eso era lo importante. Lo que escucharon fue pura pinche agua mineral. El chiste era el mensaje final, güey.
Oye, ¿qué pedo? ¿Tienes más tiempo, güey? Lo que quieras, güey. Pero no. Cerremos, Robert. Háblame un poco, digo, te quería tratar también Por favor. contigo el tema de que no bloqueas comentarios y que das libertad de expresión, porque se me hace algo que yo no hago. A mí si alguien me está cagando palo, pues lo bloqueo, bloqueas. porque yo tengo esta idea de que si alguien viene y se caga en la puerta de mi casa, pues yo lo voy a limpiar, güey. Si alguien viene y me mienta la madre en un video, pues, y me molesta, pues lo quito, güey, lo bloqueo. Tú tienes una postura bien diferente, que escuché tu podcast y la respeto mucho, pero me gustaría que la compartieras, güey. Sí, yo no bloqueo usuarios en Twitter. Nunca. Nunca he bloqueado. Bueno, por ahí del 2008, 2009, 2010, bloqueé a varios, pero por petición de mi novia en ese entonces. Sí. Bueno, hoy mi exnovia. Entonces, ella le incomodaban ciertos mensajes que tenían que ver con ella, güey. Y entonces, pues me parecía muy razonable que si la estaban involucrando a ella, pues esos güeyes sí se iban bloqueados, sí. Me explico, porque no se estaban metiendo solamente conmigo. Déjame nada más resetear este. Tranqui, sí. Regresamos al podcast. Estabas hablando sobre tu política antibloqueo, güey. Sí, tengo una política antibloqueo en Twitter. Y si alguien no está muy familiarizado con mi trabajo y las reacciones que genera mi trabajo, tengo mucho hate en redes sociales. Eres una persona bastante odiada por muchas, y muy intensamente, güey. Muy intensamente, muy personalmente, güey. Sí. Y eso es lo visible, güey. Me llegan unas cosas aterradoras a mi WhatsApp, güey, de repente, cabrón. Raza... A tu WhatsApp. Raza organizándose, güey, para revelar mis direcciones, mis datos, cosas personales de mi familia y cosas por el estilo, güey. ¿Y ni así bloqueas gente? No, güey, porque lo que realmente puede hacer daño lo están haciendo en otro lado, ¿me explico? Tendría que llegar a un punto ya muy extremo, Robert, sí. Para que yo bloqueara de su comportamiento en redes sociales. Pero si siguen siendo insultos, cosas hirientes, cosas despectivas sobre mi físico, güey, sobre mis preferencias, mi ideología, mi manera de ser, no tengo ningún problema. Sí, eso no hay bronca. Síganlo haciendo, así sean los insultos más culeros, síganlos haciendo. Mi idea de no bloquear personas en mi Twitter, Robert, es que yo veo mis piezas, güey, porque así las considero, como piezas, güey, mis tweets, mis videos, y los invito a los creativos del otro lado a que cuiden sus piezas, güey. Así sea un pequeño video, véanlo como su pieza, güey. Y yo veo mis piezas como pequeñas arenas digitales de debate, güey. Sí. Pones un tweet y se hacen 3,000, 4,000, 1,000 compartidos y luego se suman otros y se pelean entre sí y luego se suman más personas en las pequeñas conversaciones y de ahí se derivan más conversaciones. Entonces es como una pequeña arena digital en donde convergen y chocan ideas, güey, razas, personas, gustos, preferencias, conocimientos. Y los resultados que a veces saco de toda esa mierdita, güey, valen la pena. Sí. O sea, el experimento vale la pena la chinga. El experimento vale la pena la chinga. Porque para yo obtener un resultado auténtico de este experimento, tengo que dejarlo correr como es. Claro. Si yo le meto mano y empiezo a dividirlo y empiezo a decir, este me gusta, este no me gusta, ya estoy manipulando demasiado el ejercicio. ¿Qué tal si tu espacio ya está contaminado? ¿Me explico? O sea, ya no estás en una arena neutral, porque si ya la has cagado en el pasado, es como, por ejemplo, es un experimento en una mesa. Uh-huh. Si no limpias la mesa, el siguiente experimento va a seguir teniendo un rezago del experimento pasado. A eso me refiero, ¿no? Ok, ¿tú crees que en algún momento voy a tener la necesidad de hacer un borrón y cuenta nueva? No sé si la necesidad, güey. Yo he pensado que sí. ¿Tú crees que sí? Yo he pensado que sí. O sea, ¿empezar otra vez redes sociales desde cero? No empezar de redes sociales desde cero, pero ir limpiando a todas estas personas, okay, como bien lo dices, y empezar a generar nuevos experimentos. Y eso, si lo llego a hacer en algún momento, va a tener que ser en una siguiente etapa, por así decirlo. Hoy esto es lo que quiero. Uh-huh. Hoy me funciona a mí. Sí, aparte también pues estás alimentando el algoritmo para el que estás jugando, güey. Correcto. A fin de cuentas a Twitter le importa un carajo si te están mentando la madre y te están aplaudiendo, güey. Están comentando. Están alimentando el monstruo. Están alimentando el monstruo, sí. Exactamente. Y la otra razón, que es la que en un futuro me
me haría pensar mucho sobre dejar mi política anti-blog, es que sí me considero un promotor de la libertad de expresión. Para mí la libertad de expresión es muy importante y para mí la libertad de expresión tiene que ir como es, Robert. Uh-huh. Y si así es de cruda y eso es lo que están expresando, adelante. Tal vez está muy romántica mi idea, pero yo exijo libertad de expresión porque me caga cuando se coarta la libertad de expresión. Yo ejerzo mi libertad de expresión claramente, la disfruto mucho. Y por último, tengo que meterle congruencia. Sí. Pues tengo que dar libertad de expresión en mis espacios. Y es una manera de mantenerme congruente, güey. Yo es mi espacio y en mi espacio existe esa libertad de expresión que yo quiero tener en otros espacios. Sí. Y francamente me preocupa mucho el futuro de la libertad de expresión en redes sociales. Porque tengo 3 amigos que jalan en tech companies. Y platico con ellos. Y los 3, güey, que trabajan en diferentes tech companies. ¿Sí se considera tech company las redes sociales? ¿O la estoy cagando? Sí, ¿verdad? En este perfil de compañías. Los 3, güey, tienen bien metido el mismo speech. ¿De qué? ¿Cuál es el speech? Lo voy a decir en corto. Y esto obviamente es en corto. No creo que te lo voy a decir Mark Zuckerberg, güey. El speech es: ¿quieres libertad de expresión? Salte a la calle y grita. Este es un lugar privado. Sí. Este es un lugar privado. No es la tierra de la libertad que te prometimos en el principio. No, no es. Esto es una empresa con sus políticas que decide a quién dejar entrar, a quién no dejar entrar y que decide qué potenciar y qué minimizar. Desde el momento en el que generan dinero, sabes que ese va a ser como la vara que rige. Digo, y te lo venden como... De hecho, Bill Mayer tiene un monólogo muy famoso sobre redes sociales. ¿Lo has escuchado o no? No. El güey dice, hay que dejar de hacernos pendejos. Los dueños de estas redes sociales tipo Mark Zuckerberg, el de Tumblr, el de Twitter, güey, no son estos filántropos con camisetas, no son estos buenos personas. El güey dice, son cigarreros con camisetas. O sea, estos güeyes lo que están haciendo es lucrar con tu atención. Están generando un producto altamente adictivo que te dan sin regulaciones y te lo venden como esta plataforma donde tú te puedes venir a expresar cuando no es cierto, güey. Es una plataforma que está incluso formulado de cierta forma para que te expreses de cierta forma y eso ha pasado, o sea, me pasa a mí, por ejemplo, los clips que yo subo a Instagram están moldeados de la, o sea, forma wise a las restricciones que tiene esta plataforma. Entonces, moldean la manera en la que te expresas. Y si tú te quieres expresar de cierta forma distinta, estas compañías no te lo van a permitir porque de cierta forma están en su espacio. El problema es que te lo están vendiendo como esta plataforma neutral en donde todo mundo es igual y no es cierto. Y no es cierto. No, y está muy alejado de ser cierto. Y eso es precisamente lo que yo le decía a mis amigos. Ok, no tienes ningún problema, estás en tu derecho, mándame a la calle con una pancarta, güey. No tengo pedo. Pero entonces, deja de mandar ese mensaje. Uh-huh. O sea, no nos hagamos pendejos, que es lo mismo que dijo Bill Maher, güey. Pero es que también llegas a la disyuntiva de, güey, pues están en su libertad de expresión de mandar ese mensaje y engañar a la gente, güey. Totalmente, como yo de decírselos. Ajá, sí, exactamente. Como yo de decirles, cabrón, no seas hipócrita, güey. Sí. Entonces, sí me preocupa lo que puede pasar. Creo que hemos tenido ciertos casos de censura no muy famosos en México que me preocupan. Por ejemplo, en México tenemos el caso del doctor Alfredo Jalife, güey. Una estrella del YouTube, güey. El mejor geopolitólogo que tenemos en México. Que es un cabrón que habla más en canales extranjeros que mexicanos, güey. Explícate eso, güey. ¿Cómo es posible que lo tienen opinando en canales rusos, güey? y en México no, güey, que es donde vive, de donde es, etcétera. Pues claro que hay una razón detrás. El doctor Jalife está fuera de Twitter. Está censurado de Twitter. Y sería una gran plataforma para él, güey. Y está censurado. ¿Por qué es censurado? Ciertos comentarios, güey, que supuestamente promovían cierta violencia sobre algunas personas, etcétera, es muy crudo, carnal. Es muy crudo, güey. Pero aún así no creo que debería estar vetado. Es el ejemplo que encuentro en México. Insisto, no hay muchos. ¿Tú crees que nadie, o sea, que
que nadie puede ser vetado. No, sí, creo que el detalle, y de hecho qué bueno que me lo preguntas, porque sí, creo que la barrera está cuando estás promoviendo directamente el daño hacia otra persona, o sea, así físico. ¿Me explico? Vamos a la casa de Roberto a madrearlo. Cuidado, hay una alerta ahí. Claro. Por ejemplo, hay muchos influencers políticos que sugieren matar a Andrés Manuel López Obrador. Esas personas tienen que estar fuera. ¿Por qué no están fuera ellos, güey? Están sugiriendo matar al presidente de un país, cabrón. Sí, digo, si son influencers o personas con cierta influencia, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no están fuera las personas que han sugerido matar a Donald Trump? Sí. Si hubiera sido un seguidor de Trump sugiriendo matar a Biden, ¿lo hubieran bloqueado? Yo creo que tiene que ver mucho con la atención que genera. Si es un güey que tiene 3 seguidores y empieza a tirar rants intentando matar a alguien, no creo que lo censuren. Si es un güey que ya empieza a crecer, yo creo que eventualmente va a llegar el hachazo, ¿no? Eventualmente va a llegar el O hachazo. sea, tienes que tener también un cierto nivel de following para que te achen. Para que te cancelen, Tienes güey. que crecer para que te puedan cortar.